La historia inicia en una gran ciudad que está siendo azotada por una intensa lluvia. Allí vemos a una mujer preocupada llevando a un bebé en sus brazos, la cual debido a que ambos se están mojando decide buscar refugio. Pero mientras ella le cantaba una canción de cuna al pequeño, fue hallada por otra mujer, quien al verla triste y mojada le pide que ingrese a su casa antes de que el niño se enferme. Sin embargo, la madre del pequeño, un poco apenada, decide entregarle al niño y le pide que lo cuide hasta que regrese de comprar la medicina de su hijo, a lo que dicha mujer acepta sin dudarlo, mientras ve el extraño colgante de nuez que el pequeño posee, aunque cuando se disponía a pedirle que se dé prisa, se percata de que la misteriosa joven ha desaparecido. A continuación nos trasladamos 18 años en el futuro, en donde podemos observar a nuestro prota, aquel niño abandonado bajo la lluvia, que ahora lleva el nombre de Lu Shu, junto a su hermana pequeña Lu Xiaoyu, en las celebraciones de Año Nuevo. Y tras un tiempo caminando por el lugar, ambos se disponen a observar de cerca el gran evento final, aunque luego de atravesar a toda la gente que había en su camino, una bola de fuego se dirigió hacia nuestro prota cuando justamente había logrado colocarse delante de todos. Lu Shu, sorprendido, se queda en shock, y más aún cuando de repente todo a su alrededor se congeló por un momento, permitiéndole tener una extraña visión. De repente su colgante comenzó a brillar, provocando que él regrese al presente y que pueda continuar viendo el espectáculo como si nada hubiera pasado. Lu Shu, al ver la impresionante habilidad para manejar el fuego de la joven en el escenario, se pregunta si él está utilizando magia o si acaso tiene algún tipo de superpoder, por lo que al terminar el espectáculo tanto él como su hermana quieren saber cómo es que logran manipular el fuego de esa forma. Por eso ambos deciden escabullirse para mirar entre bastidores, ya que Xiaoyu cree que si aprenden a hacerlo podrán ganar algo de dinero. Sin embargo, nada más ingresar al lugar prohibido, ven como el joven que antes manipulaba el fuego es atacado por unos misteriosos hombres de traje, lo que provocó un gran susto en Lu Xiaoyu, que a su vez fue lo que reveló su posición. El prota ante esta situación intenta fingir que solo se perdieron al buscar el baño, lo que es una pésima mentira, pero aún así funcionó, porque uno de los tipos misteriosos les dice que ellos son de la policía y le revelan que investigan el lugar porque no tienen los permisos necesarios para este tipo de eventos. Lu Shu, al escucharlo, se da cuenta de que él también está mintiendo y por esa razón se dispone a salir lo más rápido posible del lugar, aunque tras salir fueron interceptados por Shi Wei, el cual luego de presentarse le solicita que le cuenten lo que han visto en los bastidores, pero nuestro chico, ignorando sus palabras, decide marcharse sin decir nada, ya que sospecha que los tipos de antes eran personas encargadas de eliminar a los que tienen superpoderes. Posteriormente, Lu Shu y su hermana regresan a su hogar, aunque en el camino se cruzan con su tía Lim, que en realidad es su vecina, la cual se encontraba preparando un poco de medicina para su esposo. A continuación podemos ver cómo el prota intenta cocinarle algo a su hermana, quien se encuentra viendo las noticias sobre las personas con superpoderes que han aparecido por toda la ciudad. De pronto Lu Shu descubre que ya no tienen fideos. Debido a ello, decide ir a comprar unos fideos instantáneos. Sin embargo, minutos después observamos cómo nuestro chico fue atropellado por un camión mientras se dirigía a comprar sin prestar demasiada atención. Esto provocó que mucha sangre saliera de su cabeza, solo que cuando menos lo esperaba, su colgante comenzó a brillar y gracias a esto logró salvar su vida, lo que fue demasiado extraño para Lu Shu, quien no puede creer que tras ser atropellado no sienta dolor en su cuerpo. Seguidamente se pone de pie y muy enojado se dirige hacia el conductor del camión porque cree que debe compensarlo por lo que hizo. Pero antes de que pueda cobrar su venganza, el conductor huyó asustado del lugar porque cree que Lu Shu es un fantasma. Por lo tanto, nuestro chico decide también alejarse del lugar y regresar a casa, porque extrañamente es capaz de ver puntuaciones sobre la cabeza de la gente. Al llegar a su hogar, el prota le entrega los fideos instantáneos a su hermana y luego se dispone a tomar un baño, lo que le permitió descubrir que no tiene ni un solo rasguño, aunque sí posee una rara marca en su mano. Unos minutos después, ya en su habitación, Lu Shu intenta averiguar qué sucede, y allí descubre que ahora posee un superpoder, que al parecer funciona provocando emociones negativas en las personas para aumentar sus propios ingresos. Nuestro chico, muy emocionado, comienza a sonreír alegremente al pensar que se ha convertido en un rey demonio. Lu Shu se dispone a averiguar de lo que es capaz y tras utilizar un sistema similar al de una ruleta de casino, consigue una manzana, que al comerla le generó una sensación genial en su cuerpo, por lo que rápidamente intentó ganar otra manzana, aunque después de varios intentos solo consiguió perder casi todos sus puntos, hasta que finalmente obtuvo un nuevo premio, el cual era una tablilla mágica con la canción de cuna que su madre cantaba. El prota, al leer esa canción, la comienza a recitar y esto le permite trasladarse hacia otro misterioso lugar, que es similar al espacio exterior. Seguidamente comienza a farmear puntos de emociones negativas mientras hace enojar a su hermana. Pero aún así, después de molestar a su hermana por un momento, comienzan a comer juntos mientras ven televisión, hasta que ven una noticia sobre un incendio. Lu Shu, al percatarse de que el lugar queda cerca, decide subir al techo para intentar ver algo, aunque lo único que encuentra es a los tipos misteriosos que se encargan de acabar con las personas que tienen poderes.
poderes. Por lo tanto intenta mantenerse oculto, solo que por error hizo un ruido, lo cual provocó que ellos empiecen a buscarlo. Debido a esto, el prota decide regresar junto a su hermana. Sin embargo, antes de conseguirlo, fue hallado por los tipos, a los cuales les tuvo que decir una mentira para evitar problemas. Y aunque muy nervioso creía que no era una muy buena excusa, nuevamente logró escapar de los agentes. Pero nada más ingresar a su casa, tanto él como Lu Xiaoyu se sorprendieron al ver caer un cuerpo en su patio. Ante esta situación, ambos se dirigen cautelosamente a investigar el cuerpo. Al llegar, Lu Xiaoyu le consulta a su hermano qué harán, y él sugiere que lo mejor será llamar a emergencias, solo que quizás no puedan pagar el llamado. El hombre misterioso, quien fingía estar inconsciente, al oírlo se enojó. Por esa razón, nuestro chico fue capaz de descubrir su mentira, lo que le dio la idea de farmear algunos puntos diciendo cosas que lo hagan enojar aún más. Y gracias a esto, el prota con sus poderes fue capaz de descubrir que el tipo se llama Lian Che, quien haciéndose el tonto finge estar sediento para que Lu Xiaoyu lo ayude. Pero nuestro chico, consciente de la situación, lo obligó a quedarse en el suelo, ya que así puede ganar un poco de puntos extras. Lian Che, cansado de que él lo esté molestando, decide usar sus poderes para quemar al prota, aunque rápidamente descubrió que no sería posible, ya que al parecer Lu Shu puede anular sus superpoderes. A continuación, el prota le pide que se marche de su patio, y así como si nada, Lian Che se va del lugar sin causar más alboroto. Más tarde vemos que tras hablar con su hermana sobre sus nuevos poderes, Lu Shu se dirige hacia su habitación, donde descubre que puede comprar un ítem llamado Fruta Celestial, el cual al comerlo le permitió tener una experiencia fantástica dentro de su mente. Y además, luego de sentir algo en su pecho, se dio cuenta de que ahora posee super fuerza. Debido a esto, creo que lo mejor sería visitar los alrededores del centro comercial incendiado para recoger las emociones negativas. Al día siguiente vemos a nuestro chico que se encuentra cerca de la escuela vendiendo los huevos de gallina que su hermana recolectó, debido a que ellos son muy pobres y necesitan conseguir dinero vendiendo distintas cosas para pagar la matrícula escolar. De repente, Liu Li, un compañero del colegio, y su pandilla comienzan a molestar al prota por estar vendiendo huevos para conseguir un poco de dinero. Pero Lu Shu, siendo más inteligente que él, en lugar de enojarse, decide obligarlo a comprar todos los huevos que le quedan. Además, de esa forma consiguió más puntos para sus superpoderes, al informarle a toda la gente que hacía fila para comprar su producto que se los vendió todos a Liu Li. Al ver que el prota puede salirse con la suya, le indica que no trajo efectivo, ya que está consciente de que Lu Shu no tiene un escáner para que pueda pagar con tarjeta. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, Cao Qingxi se ofreció a prestarle dinero a Liu Li, quien se enfureció al percatarse de que nuestro chico logró su cometido. Por esa razón, muy enojado, decide marcharse y tras pagar, le obsequió todos los huevos al prota. Más tarde, Lu Shu regresó a clases. Allí escucha cómo sus compañeros hablan sobre los despertados, aquellas personas que ahora tienen poderes. De repente, otro compañero irrumpió en la clase para informarle que Li Qi ha despertado sus poderes y está atacando a un profesor. Por lo que al oírlo, todos en la clase se dieron prisa en llegar hasta el lugar del incidente. El prota, por su parte, nada más llegar percibe que hay otro despertado en esa zona. Debido a eso, corrió lo más rápido posible hasta donde puede ver a Li Qi, aunque de camino descubrió que los tipos encargados de eliminar a los despertados ya llegaron a la escuela. Ante esta situación decide seguirlos hacia el techo, solo que antes de subir por las escaleras, se cruzó con Cao Qingxi, lo que le permitió percatarse de que ella está ocultando su poder. Seguidamente, al llegar a la azotea, Lu Shu observa cómo Li Qi amenaza con lanzar al profesor hacia el vacío. Nuestro chico se percata de que hay muchas personas, lo que es beneficioso para él porque puede obtener muchas emociones negativas. Por eso, decide hablar con Li Qi sobre cómo le caerá el peso de la ley si asesina al profesor. Y mientras él farmeaba muchos puntos, los policías aprovechan la oportunidad para detener a Li Qi. Posteriormente, Lu Shu se dispone a volver hasta su clase, solo que al ingresar al salón, se da cuenta de que hay policías encubiertos haciendo exámenes de sangre a los alumnos. Debido a esto, intenta escapar del lugar con una excusa, aunque eso no funcionó, ya que por decir que se siente mal, fue el primero en ser examinado. Unos días después, luego de los análisis, Lu Shu descubrió que su escuela decidió brindar una clase especial de Dao Yuan para ayudar a aquellos alumnos que han despertado, y además, para su sorpresa, será dictada por Shi Fei. Es el policía con quien siempre se encuentra cerca de los sucesos de despertados. Shi Fei, por su parte, les indica a todos que aquellos alumnos que escuchen su nombre tendrán que pasar al frente. Seguidamente, el profesor nombra a Cao Qingxi, Liu Li, Li Qingyu, Yuan Lin Qi y por último a nuestro chico, lo que generó un gran asombro en toda su clase. Por otro lado, en la frontera de un país observamos el enfrentamiento de un grupo de despertados contra el poderoso Nietim, el cual es conocido por ser un líder despiadado y ser el primer rey celestial, líder de la red celestial. A continuación regresamos a la escuela de nuestro chico, en donde podemos observar cómo Lu Shu es informado de que un nuevo estudiante llamado Jian Shuji se agregará tanto a su clase normales como a las de Dao Yuan.
Yuan, e incluso el profesor le indica que el nuevo será su compañero de asiento, por lo que Lu Shu aprovecha para ganar unos puntos molestando a Yan Shuyi. Más tarde durante la noche nuestro chico vuelve a la escuela para tomar sus clases de Dao Yuan, impartidas por Shi Fei, quien les revela que él será el encargado de enseñarles sobre lo que conocen como cultivo. Luego les cuenta sobre cómo el sodio mezclado con el potasio es utilizado para analizar la sangre humana, lo que les permite determinar el enlace de su reacción con el aura del cielo y la tierra, que a su vez, dicho enlace es conocida como una habilidad. Shi Fei también les demuestra como cuando esa aleación entra en contacto con la sangre de alguien adecuado, cambia de color plateado a negro, y dependiendo de la intensidad del mismo, se clasifican en 6 grados, desde la A hasta la F. Finalmente, él les informa sobre cómo hace 17 meses hubo un cambio en el ambiente, y eso llevó a que aparecieran personas con habilidades e increíbles fenómenos biológicos. Posteriormente les indica que pronto sabrán a qué tipo de grado pertenecen, aunque les advierte que dicha calificación no es un indicador de rendimiento futuro, porque eso depende de su desarrollo. Y tras finalizar la clase descubrimos que el peor calificado del aula es nuestro chico, pero eso es algo que a Lu Shu mucho no le importa, incluso aún así el resto se burlan de él. Unas horas después el prota regresó a su casa y allí se disponen a comer uno de sus frutos mágicos, pero tras comer el último que le quedaba descubrió que llegó al límite, por lo tanto se emociona al pensar que quizás obtendrá un nuevo ítem si intenta ganar la ruleta nuevamente. Y tal como lo creía, rápidamente se ganó un tofu apestoso, el cual antes de que lo pueda probar fue comido por su hermana, quien según vemos, al parecer le gusta comer en grandes cantidades. Sin embargo, mientras Lu Shu jugaba a la ruleta, comenzó a frustrarse porque solo obtenía tofu apestoso, lo que también generaba rechazo en su hermana. Pero de repente él ganó un nuevo ítem similar a un pergamino oscuro, aunque antes de poder saber de qué se trataba, dicho pergamino se dirigió a la frente de Lu Xiaoyu, lo que le permitió trasladarse hacia otro mundo tal cual como lo hace su hermano, quien al observarla preocupada, le dice que quizás esto significa que ella también despertó. Lu Xiaoyu al escucharlo se dispone a concentrarse para ver si algo cambió en su cuerpo, y de esta forma, en solo unos segundos, comprobó que las palabras de su hermano eran ciertas, lo que generó una gran felicidad en ella. Nuestro chico por su parte también se alegró por su hermana, aunque antes de dormir se quedó pensando en por qué el mapa estelar de su hermana es opuesto al suyo, y se pregunta qué conexión habrá entre ambos. Al día siguiente, Lu Shu, tras pensarlo toda la noche, se dispone a vender todo el tofu apestoso que consiguió para ganar un poco de dinero. Solo que nada más salir de su casa se encontró con el anciano Li Xianji practicando esgrima, quien al verlo le ofreció enseñarle un poco, pero el prota se negó y luego siguió su camino. Posteriormente observamos cómo el tofu apestoso del prota fue un éxito, debido a que muchas personas compraron su comida gracias al gran sabor que poseía. Varios días después, y tras farmear una cantidad de puntos para su habilidad, que a su vez eran usados para obtener mucha comida, la cual era vendida, vemos a nuestro chico meditando tranquilo en su habitación, hasta que se comió uno de sus ítems especiales que lo trasladó hacia su mapa estelar, y que le permitió obtener una nueva espada tras atravesar la primera capa de la nebulosa. Más tarde, luego de un largo día de clases, nos dirigimos junto a Lu Shu hasta la clase de Dao Yuan, en donde aprendió de Shi Fei una técnica llamada contrato de 2 instrumentos, que le ayudará a aumentar su rendimiento físico y metafísico, por lo que al día siguiente se acercó a Yan Shuyi, del cual ahora se hizo su buen amigo, para consultarle cómo le fue a él en sus prácticas, aunque no obtuvo la respuesta que esperaba, ya que Yan Shuyi se negaba a hablar sobre su experiencia. A continuación, nuestro chico ingresa al salón de clases, en donde Liu Li alardea con el resto de chicos por tener una gran fuerza al ser de rango B. Por lo tanto, al percibir que Lu Shu entró al salón, lo desafía a un duelo de vencidas creyendo que sería fácil humillarlo. Solo que para su sorpresa, el prota es más fuerte de lo que demuestra, y logró dejarlo como un tonto ante todos. Horas más tarde observamos que cuando Lu Shu se encontraba en su hogar junto a su hermana, percibió a un grupo de despertados que se acercaban. Ante esta situación, en silencio y desde una ventana, intenta espiar qué sucede, pero para su sorpresa escuchó como dichos despertados pertenecen a la Red Celestial, una exclusiva organización de despertados de la que Yan Shunji le habló, y se quedó aún más asombrado al escuchar que venía a visitar al mayor Li Xianji. Seguidamente vemos como Nie Tin le pide a Li Xianji que se una a él como el último miembro de la Red Celestial, porque necesitan de su ayuda para una nueva guerra que se está librando en el mundo. Pero, asombrosamente, el anciano se negó porque ya no quiere seguir luchando. Al otro día, nuestro chico, tras descubrir la conexión entre su vecino y la Red Celestial, decide demostrar un poco de interés en él para obtener un poco de información. Por esa razón, se acercó a Li Xianji para pedirle ayuda con la educación de su hermana, quien no quedó nada contenta al escuchar la propuesta del prota. Y tal como creíamos, observamos como al día siguiente, cuando Lu Shu regresó de la escuela, se encontró con su hermana muy enojada, porque no es capaz de comprender las lecciones de Li Xianji. Pero en lugar de preocuparse, el prota descubrió que al tener su mapa estelar
particular relacionado al de su hermana, las emociones negativas que ella crea en los demás le suman puntos a él, lo que considera fantástico. De repente el anciano se dirige hacia el prota para recordarle que ahora que se encargó de ayudar a Lu Xiaoyu, tendrá que entrenar el uso de la espada con él. Por lo tanto, como Lu Shu está dispuesto a cumplir con su parte del trato, Li Xiangji le entrega un traje especial con pesas en su interior para que pueda entrenar su fuerza. Pero nuestro chico le dice que él ya entrena su fuerza con la técnica que aprendió en su clase de Dao Yuan. Él al oírle le revela que Shi Xuejin, al parecer alguien importante para el anciano, tiene como objetivo transmitir las 3 enseñanzas del daoísmo y considera que es uno de los mejores entrenadores que existen. Por eso mismo piensa que las lecciones extras no son malas. El prota al escuchar su respuesta se pregunta si ese tal Shi Xuejin es quien hizo los ejercicios para las clases y si además es parte de la red celestial. Sin embargo, debido a que en ese momento no tiene tanta información, decide seguir los consejos del anciano, quien quedó asombrado al ver que Lu Shu es capaz de manejar el traje de entrenamiento más pesado fácilmente. Ante esta situación, Li Xiangji se dispone a brindarle otra lección porque él ya despertó la fuerza. Seguidamente le indica que ahora le enseñará que todo se puede cortar, y con una simple hoja de papel impregnada de su poder, logró cortar tanto parte del suelo como de todo lo que había a su alrededor, incluso el rostro de Lu Shu. Finalmente, tras enseñarle eso, el anciano le pide a nuestro chico que intente cortar el aire con su espada, pero como Lu Shu no lo consiguió al primer intento, como era de esperarse, vemos que el prota, lejos de rendirse, comenzó a entrenar con mayor ilusión hasta conseguir su objetivo. Al día siguiente vemos como mientras Li Xiangji le está ayudando a Lu Xiaoyu con sus tareas, Shi Xuejin se acercó a la casa del anciano para hablar con él. Por otro lado, Lu Shu, gracias a sus habilidades, es capaz de descubrir que su hermana se encuentra cerca de Shi Xuejin. Por esa razón, sin pensarlo demasiado, intenta llegar junto a ella lo más rápido posible. Pero nada más regresar a casa, Shi Xuejin de manera amable se presenta ante él y luego, al descubrir su personalidad, le pregunta al anciano si es que acaso el joven es su alumno, a lo que Li Xiangji le responde que no, porque sería una pérdida de tiempo entrenar a alguien de clase F. Sus palabras dejaron tranquilo a Shi Xuejin, quien se disculpa con el prota por molestar. Luego le informa al anciano que las ruinas que la red celestial investiga muestran signos de reaparición. Por eso mismo le solicita que la fundación no estorbe en la inauguración. Li Xiangji, tras oírlo, le dice que ya llegó su momento de marcharse, a lo que él le responde que antes de irse quiere recordarle que sigue en pie la propuesta de ser el último puesto de la red celestial. Y tras su partida, nuestro chico se presentó junto al anciano para hablar de Shi Xuejin, lo que le permitió descubrir que él solo es un plebeyo de nivel B en la red celestial. Finalmente, el anciano le confiesa que debe estar tranquilo porque nadie sabrá que le estuvo dando clases y además, debido a su nivel, no tiene nada de qué preocuparse. Luego le entrega 2 recipientes para que puedan hacerse la prueba que les permita saber en qué nivel se encuentran. Y unas horas después, observamos a Lu Shu sorprendido porque ahora tanto él como su hermana son de nivel A, e incluso quizás un nivel superior, porque sus resultados no están listados en los niveles descubiertos, ya que obtuvieron algo similar a su mapa estelar. Por lo tanto, sin pensarlo mucho, decide ocultar esta información donde nadie pueda encontrarlos. Al día siguiente, luego de meditar un momento, Lu Shu consigue atravesar la segunda capa de la nebulosa, lo que le permite recibir protección contra lesiones. Posteriormente decide ir al cuarto de su hermana para ver si también progresó en algo, aunque nada más abrir la puerta la encontró en un estado preocupante. Sin embargo, de pronto Lu Xiaoyu recobró la conciencia y muy feliz le informó a su hermano que rompió la primera capa de nebulosa, logrando así sentir la energía de los seres muertos que ingresan al agujero negro que compone la primera capa de nebulosa. Rápidamente le muestra cómo ahora puede controlar a los seres absorbidos por el agujero negro. Antes de este nuevo descubrimiento, Lu Shu sugiere que vayan al exterior a probar sus poderes y tras comprender cómo funciona básicamente la habilidad de su hermana, decide llevarla a practicar para que pueda invocar criaturas más grandes. Más tarde vemos que tras visitar una granja de cerdos, Lu Xiaoyu ahora puede invocar uno, al cual Lu Shu decide poner a prueba con golpes y cortando su piel para comprobar qué tan distinto es a uno real. Pero tras utilizar su espada de energía para destruir al cerdo, solo consiguió enfurecer a su hermana, quien le reclama que perdieron mucho tiempo por nada, ya que él acabó con el cerdo fácilmente. Sin embargo, todo su enojo desapareció cuando a la hora de comer ambos percibieron a unos despertados provocando alborotos y decidieron ir a ver qué sucedía de cerca, lo que les permitió observar a Shi Fei en acción. A continuación nos trasladamos hacia el combate de Shi Fei, donde tras una intensa batalla creía poder encargarse fácilmente de los ladrones junto a su equipo, pero solo en un instante todo cambió cuando el líder enemigo, aún siendo clase D, logró acabar con 2 de sus ayudantes y además marcharse sin ser arrestado. El prota y Lu Xiaoyu por su parte, tras terminar el combate, se disponen a volver a casa, aunque Lu Shu le revela a su hermana que antes de regresar tiene que ocuparse de algo. Seguidamente observamos al prota espiando desde lejos otra escena del crimen en la que está involucrado Shi
Shifei. Por otro lado, los criminales, al percatarse de que toda la policía de la ciudad los está buscando, comienzan a pensar en rendirse, aunque su líder le recuerda que mataron a 2 de los suyos, lo que significa que ni la red celestial ni la red terrestre los dejarán en paz, y luego les indica que su mejor opción es seguirlo, ya que planea llevarlos hacia la montaña Mam, donde estarán a salvo. Posteriormente, sin pensarlo demasiado, recoge a sus súbditos y se dispone a escapar de los agentes que lo persiguen, solo que antes de conseguirlo fue detenido por uno de los compañeros de Shifei, quien al llegar al lugar se disponía a terminar con el criminal. Sin embargo, de pronto, al destruir un muro, todos se percatan de la presencia del prota, quien avergonzado le dice a su profesor que solo salió a dar un paseo. Pero nada de eso le importó a Shifei, debido a que gracias al poder de nuestro chico, no pueden descubrir su identidad, el cual le ordenó a su gente capturarlo tanto a él como al criminal. Ante esta situación, Lu Shu debe demostrar sus habilidades para evitar ser capturado, y tras humillar a los súbditos de su profesor, aprovecha para mirar cómo Shifei se encarga del criminal. Pero de repente la situación se complicó porque el profesor lo atacó y como tuvo que protegerse, no le quedó otra opción más que contraatacar, solo que eso trajo graves problemas, debido a que el criminal también consiguió derrotar a los agentes de Shifei. Por lo tanto, Lu Shu decide que lo mejor será detener al criminal por sí mismo, y por ello, con un simple golpe de puño combinado con su espada de energía, consiguió acabar con el tipo malo. Finalmente, tras percibir que todos están inconscientes, decide regresar a casa para buscar a su hermana, a quien le pide ayuda para investigar esa área nuevamente. Y tras comprobar que no existen peligros cercanos, le pide a Lu Xiaoyu que absorba la energía muerta de los alrededores. Gracias a esto, la pequeña logró absorber al líder criminal, aunque no fue capaz de invocarlo porque no tiene la energía suficiente. Debido a ello, deciden regresar a casa. Al otro día nos dirigimos con Shi Xuejin, quien junto a Nie Tim y otros miembros de la red celestial analizan toda la escena del crimen del día anterior, aunque lo que más les preocupa es el practicante desconocido nivel C que derrotó al criminal de nivel D. Shi Xuejin les pregunta a todos si tienen algo de información sobre ese tipo, o si es que olvidaron algún legado. Nie Tim le responde que por encima del nivel C solo había 7 personas en toda la red celestial y terrestre, lo que significa que hallarlo es muy importante. Pero a diferencia de ellos, Li Yixiao cree que no es tan importante, porque ahora la prioridad es la ruina que pronto se abrirá probablemente en la ciudad de Luo. Debido a eso, solicita ser el encargado de investigar, y aunque Nie Tim no estaba muy de acuerdo, decide acceder a su petición, advirtiéndole que no puede arruinar la misión, y que además no debe revelar su identidad. Al día siguiente nos trasladamos hacia la casa de nuestro chico. Allí podemos ver a Lu Xiaoyu muy feliz porque cree haber conseguido la energía suficiente para realizar la invocación que su hermano le pidió. Seguidamente, tras golpear la puerta del prota, observamos cómo se quedó asombrado al abrir y al ver al tipo que antes había derrotado. Por lo tanto, al recuperar la calma, comienza a analizar la invocación de su hermana, la cual le pregunta si pueden probar la fuerza del tipo extraño, a lo que Lu Shu le prohíbe porque es un despertado nivel D, lo que significa que podría causar un gran desastre. Lu Xiaoyu no quedó muy feliz con su respuesta, aunque le revela que gracias a los fragmentos de memorias del tipo, logró encontrar la ubicación de dinero que ellos habían robado. Debido a esto, sugiere que se den prisa en desenterrarlo, pero Lu Shu se niega porque es dinero robado, lo que implica que si lo encuentran tendrán que entregarlo a la policía, y eso los llevaría a tener que explicar cómo lo hallaron, revelando así sus poderes. La pequeña, al escucharlo, le pregunta si realmente deben devolverlo, porque con tanto dinero podrían comprar finalmente su casa, y así no tendrían que regresar al orfanato. Nuestro chico, sacando las lágrimas de su hermana, le dice que con él en su vida no tendrán que comprar la casa de forma equivocada, pero como el prota es el chico más honesto del mundo, le revela que quizás eso les llevará mucho tiempo, lo que evidentemente hizo enojar a su hermana. Más tarde nos dirigimos junto a Shi Fie, quien un poco herido se encuentra en la escuela de nuestro chico, preocupado porque un miembro de la red celestial se dirige al lugar para dejar unas piedras espirituales, las cuales son las que utilizan para practicar los despertados. Por otra parte, el prota escucha cómo la ceremonia de toma de posesión del nuevo director está por comenzar, lo que implica que todos deben reunirse en el campo de deportes. A continuación descubrimos que el nuevo director será Li Yixiao, quien se disculpa con el antiguo director, debido a que está un poco sucio porque recién regresa de desenterrar el dinero robado del otro día. Unos minutos después observamos cómo al caminar frente a todos los alumnos, se percató de algo extraño, ya que nuestro chico logró descubrir que él forma parte de la red celestial y que además es nivel B. Pero aún así decidió fingir que nada sucedió y luego se dispuso a dar su discurso de presentación, el cual no fue nada llamativo, porque en realidad no había preparado tal discurso y tampoco tenía ganas de darlo. Más tarde podemos ver que Li Yixiao también participa de las clases de Dao Yuan. Allí les enseña un video sobre el crimen donde participaron los 3 fugitivos, uno de nivel D y 2 de nivel E. Posteriormente les pregunta si creen ser capaces de poder luchar contra ellos, aunque
aunque Xi-Fei, al percatarse de que nadie le responderá, le pide que se presente correctamente ante los alumnos, y tras hacerlo, Li Yixiao les revela a todos que forma parte de la Red Celestial. Luego les cuenta que la noche del crimen detectaron a una persona sospechosa a nivel C, la cual puede empuñar una espada y proteger su cuerpo con energía. Por eso les advierte que si ven a alguien así, tienen que dar el aviso a sus superiores. Finalmente les cuenta que desde ahora todos van a recibir los recursos necesarios para el cultivo, lo que implica que todos recibirán piedras espirituales. Pero Xi-Fei lo corrige diciendo que según su nivel serán las piedras que recibirán. Nivel C, una piedra, nivel B, 2 y nivel A, 10 piedras, mientras que si logran un nuevo despertar van a recibir 2 piedras más. Unas horas más tarde observamos a Lu Xu acercarse a su amigo Yan Shuji para revelarle que ha pensado vender sus piedras espirituales, y aunque él advierte que no lo haga, el prota insiste porque necesita el dinero, por lo que aún sin aceptar su decisión, Yan Shuji le consiguió un comprador a nuestro chico, quien se lo agradeció mucho mientras les entregaba las piedras para que él se encargue de la transacción. Seguidamente Lu Xu volvió a casa para contarle la gran noticia a su hermana, quien quedó asombrada al saber que mañana comprarán la casa y que además él obsequió un nuevo celular para que puedan estar comunicados. Al otro día, tal como lo prometió, vemos que Lu Xu compró la casa, aunque justo antes de regresar junto a su hermana para festejar, recibió un mensaje del grupo de Dao Yuan, donde se le indicaba que tenía que asistir de inmediato al colegio y que además tenía prohibido no asistir. A continuación, tras unas horas viajando en un camión militar, observamos que tanto Lu Xu como sus compañeros se preguntan a dónde los llevan. Yan Shuyi le revela que una de las ruinas se abrirá pronto, y seguramente serán los encargados de proteger el territorio, aunque no se acercarán a las minas porque hay algunos miembros de niveles bajos. El prota al escucharlo se pone triste. Aún así le pregunta qué son las ruinas en realidad, y él le contesta que supuestamente son algo dejado en la tierra por una civilización alienígena. Además les revela a todos que donde quiera que aparezcan siempre atraen a una multitud de maestros que luchan por ellas, debido a la gran cantidad de objetos que contienen y al centro de formación, el cual si alguien lo obtiene hace desaparecer toda la ruina, lo que lo hace muy valioso. Posteriormente los chicos llegan al campamento del monte Beimen, donde se reúnen con más alumnos, y Xi-Fei les recuerda que es una operación confidencial, lo que implica que si alguno filtra algo de información, será sometido a un consejo de guerra. Luego les ordena prepararse para comer, porque al terminar serán llevados a sus tiendas. Sin embargo, durante el momento de comer, el prota observa una injusticia cuando un tipo gordo y maleducado exige un trato especial, ya que a diferencia de todos, no quiere comer en el piso. Ante esta situación, Lu Xu decide ponerse de pie y darle una buena lección para que no lo vuelva a hacer. Pero esto provocó que Xi-Fei se acerque a este lugar para preguntar quién lo hizo, aunque al percibir que fue nuestro chico decide solo ordenar que se lleven al tipo gordo a su tienda. Más tarde, Lu Xu se dispone a practicar junto al resto de sus compañeros, solo que al no concentrarse decide salir a tomar un poco de aire, mientras se queja de que nadie cantaría una canción de cuna como él lo hace, lo que considera que es un fallo de su sistema. De repente se le ocurre una gran idea, y por esa razón decide regresar rápidamente a la tienda para molestar a Liu Li, ya que así podrá ganar unos puntos sin tener que practicar. Al día siguiente observamos como de pronto Lu Xu comenzó a ser tratado con privilegios, ya que al parecer golpear al idiota del día anterior le otorgó un gran respeto. Aunque nuestro chico, al percatarse de que no podrá compartir esos beneficios con su amigo, decide no aceptarlos. Unas horas después podemos ver cómo nuevamente al momento de practicar se pone a molestar otra vez a Liu Li para farmear un poco de puntos. Pero gracias a esto, al otro día logró atravesar una nebulosa más, la cual le brindó una nueva habilidad. Seguidamente, tras finalizar sus prácticas, decide ir a comer algo, y allí sorpresivamente se da cuenta de que todos les permiten adelantar lugares en la fila, por lo que sin pensarlo le pide a Yan Shuji que también lo haga. De pronto, Liu Li llegó al lugar muy feliz con la intención de desafiar a nuestro chico a una pelea, aunque Xi-Fei los interrumpe para recordarles que ahora son camaradas y deben estar en buenos términos. Por esa razón, solo les permitirá hacer una lucha de brazos. Y de esta forma, unos minutos después, Lu Xu humilló nuevamente a Liu Li. Debido a esto, Xi-Fei le pide al prota que ahora lo intente con él, lo cual otra vez terminó en una victoria para nuestro chico. Por otro lado, Li Yixiao observa desde el campamento la montaña Beimen, en donde se encuentra la ruina, aunque de repente se percata de una extraña niebla que rodea al campamento. Mientras tanto, Yan Shuji, quien estaba junto al prota, le revela que la niebla significa que el portal se abrió. A continuación, una alarma comenzó a sonar en todo el campamento para alertarle a los agentes que abandonen la montaña. Tanto Li Yixiao como Xi-Fei, muy preocupados, le piden a los alumnos que se den prisa en realizar la retirada. Nuestro chico, por su parte, comienza a correr con todas sus fuerzas, pero aún así, tanto él como Yan Shuji fueron alcanzados por la espesa niebla, lo que los llevó a ser teletransportados hacia otro lugar. Lu Xu, ante esta situación, se pregunta dónde se encuentra, hasta que de repente un esqueleto oscuro lo atacó, solo que tras derrotarlo fácilmente, se dio cuenta de que está dentro
centro de la ruina. Por lo tanto intenta encontrar al resto y al hallarlos descubre que están siendo perseguidos por los zombies. Debido a esto decide ayudarlos porque vio como uno de los alumnos fue asesinado por un zombie. Finalmente al derrotarlos le entrega un hacha de zombie que consiguió para que ellos puedan protegerse y como ellos no lo ayudaron cuando estaba en problemas, decide dejarlos atrás. Seguidamente Luxu continúa con su camino mientras derrota a más zombies, solo que al percatarse de que en breve caerá la noche, decide buscar un lugar alejado del suelo para refugiarse. Pero durante el recorrido hacia una montaña muy alta se cruza con varios cuerpos de agentes, entre ellos el del joven que le ofreció un asiento para que pueda comer sentado, lo cual le provocó una profunda tristeza. Unas horas después, tras recorrer por un largo rato, ve a lo lejos una bengala y al alcanzar la zona desde donde fue disparada, se encuentra con un presunto alumno de Dao Yuan. Sin embargo, al utilizar su habilidad descubre que él, en lugar de tener nombre, solo es identificado por números, lo que lo hace pensar que se trata de un alumno extranjero como su amigo. Pero sin que Luxu lo sepa, descubrimos que dicho joven fue entrenado por la organización, quienes además le brindaron esta pistola de bengala para que pueda reunirse con el resto de sus compañeros. Mientras tanto, nuestro chico decide solo quedarse frente al joven sin decir nada, ya que poco a poco está obteniendo puntos, lo que es extremadamente beneficioso para él. Pero el otro chico decide presentarse como Chan Huan Yue y le consulta en qué ciudad es alumno de Dao Yuan, a lo que nuestro chico le responde que se llama Liu Li, de la ciudad de Nanyang. Sin embargo, Chan Huan Yue le dice que eso es imposible, porque él viene de la ciudad de Nanyang. Debido a esto, nuestro chico le dice que se equivocó, porque en realidad estudia en Shumachen. Finalmente, tras terminar con las presentaciones, Chan Huan Yue intenta alejarse del prota, aunque Luxu, al percatarse de que es alguien que se molesta fácilmente como Liu Li, decide acompañarlo en sus tareas, ya que podrá farmear puntos fácilmente. Y de esta manera observamos como unos minutos después, los chicos, tras correr por un largo rato, fueron emboscados por un gran grupo de zombies. Debido a esto, ambos se disponen a huir del lugar, cada uno por su lado. Pero por más que ahora Luxu intentó dejar atrás al joven, al revisar su sistema se percató de que Chan Huan Yue no le permitió huir, lo que significa que no es un alumno promedio. Y en solo un instante el prota estuvo a punto de comprobar que su teoría era cierta, porque Chan Huan Yue regresó empuñando un cuchillo, aunque a último momento decidió ocultarlo para colaborar con nuestro chico hasta que encuentren un refugio. Al día siguiente, tras una larga noche para ambos, Luxu decide alejarse un poco para obtener un poco de tofu apestoso, aunque al ingresar junto a su nuevo compañero, él mismo, cansado de sus tonterías, porque el prota lo estuvo molestando durante todo el camino para conseguir puntos, decide atacar a nuestro chico. Pero tras una intensa batalla en donde Chan Huan Yue hizo su mejor esfuerzo, Luxu no tuvo otra opción más que acabar con la vida del otro joven para proteger la suya, lo cual le provocó un gran conflicto moral en su interior. 2 días después, cuando ya había caminado por un largo camino, el prota encontró un árbol de manzanas, lo que lo hizo muy feliz, porque solo tenía para comer tofu apestoso, aunque al intentar tomar algunas manzanas, provocó que las ardillas del árbol se enfurecieran con él, lo que Luxu consideró beneficioso porque también le dieron puntos. Posteriormente, al conseguir algo de comida, el prota recuperó sus energías, lo cual le permitió avanzar un poco más en su camino, y a su vez encontrar agua, y gracias a eso decidió tomarse un descanso para analizar todo el camino que recorrió, debido a que no se encontró a nadie. Por lo tanto, luego de pensarlo un momento, concluyó que lo mejor sería dirigirse hacia el centro de la ruina para encontrar el objeto más valioso del lugar, aunque antes tienen que encargarse de la manada de lobos que lo emboscaron. Y para ello decidió correr por el mismo camino desde donde vino, pero para su sorpresa uno de los lobos llegó a lastimarlo. Luxu, ante esta situación, decide utilizar sus frutos mágicos para curarse, aunque rápidamente descubre que no funcionan, por lo que sin pensarlo 2 veces y con un gran deseo de vivir, continúa corriendo sin parar con la intención de alejarse de los lobos que lo persiguen. Finalmente, tras correr durante mucho tiempo, nuestro chico consiguió escapar de los lobos y encontrar a un grupo de sobrevivientes, quienes se alegraron de que él haya llegado, aunque Luxu les indica que solo pasará una noche y después se marchará. Al día siguiente, mientras el prota disfrutaba de las manzanas que consiguió, un grupo de chicos hambrientos deciden unirse e intentar obligarlo a que comparta su comida, pero Luxu sin mucho esfuerzo consiguió quitarles el hacha que antes les había obsequiado y seguidamente se marchó con la intención de buscar el centro de la ruina. Sin embargo, más tarde, mientras caminaba tranquilamente pensando en lo que estará haciendo su hermana, se encuentra en su camino unos zombies a caballos que son más fuertes que los zombies normales. Por lo tanto, luego de evitar que uno le quite la vida, se dispone a huir trepando una montaña, pero los zombies, lejos de permitírselo, utilizan sus arcos para intentar detener a nuestro chico, quien, demostrando una gran agilidad, logró evadir todas sus flechas. A continuación vemos como al llegar hasta un lugar seguro, Luxu se percata de que consiguió una arma en buen estado, ya que siente el poder que posee la lanza que le robó a uno de los zombies. Por otro lado, observamos como desde lo alto de la montaña un grupo de alumnos liderados por el compañero de Shi Fei espían los movimientos de los
zombies a caballo que antes atacaron al prota, ya que necesitan encontrar al líder para debilitarlos. De repente dicho agente percibe que un zombie es distinto al resto, porque utiliza una espada en lugar de una lanza, pero en realidad es debido a que Lu Shu se la había robado, y por ello le ordena al francotirador encontrar una posición favorable para disparar. Seguidamente podemos ver cómo el supuesto líder zombie recibe el disparo del francotirador, lo que hizo muy felices a todos los alumnos, quienes ahora se motivaron a terminar con los zombies. Pero dicha emoción provocó que revelaran su posición, lo que le permitió a los zombies utilizar sus arcos para atacar y obligar a los humanos a retirarse de la zona. Más tarde, tras huir de los zombies, el grupo de humanos escuchó cómo más zombies se acercaban a su posición, aunque al investigar la zona vieron como desde el otro lado de la montaña había otro estudiante. Ante esta situación le ordenaron al francotirador ayudar a ese estudiante, aunque sin saberlo se trataba de Lu Shu, al cual observamos lanzarse a por los zombies sin pensarlo, solo para hacerlos enojar y obtener sus puntos, lo que dejó muy sorprendidos a todos sus compañeros e incluso a los miembros de la Red Celestial. Posteriormente nos dirigimos junto al prota, quien mientras caminaba sin preocupaciones fue emboscado por la caballería zombie. Debido a esto no tuvo otra opción más que enfrentarlos, por lo que desplegando todas sus capacidades para luchar, logró acabar con los zombies fácilmente. Por otro lado, los profesores y el resto de alumnos intentan localizar a Lu Shu, aunque para su mala suerte, ni siquiera los exploradores lo han visto por la zona, aunque tras avanzar por unos minutos encontraron los restos del combate de nuestro chico, lo que los llevó a concluir que él los derrotó sin salir herido. De pronto, uno de los agentes les informa que los jinetes que custodiaban la entrada al núcleo de las ruinas comenzaron a perseguir a alguien. Por lo tanto, el líder del grupo humano decide dar un plan que les permite ingresar a las ruinas y así encontrar el núcleo. Lu Shu, por su parte, después de robar una gran cantidad de armas de los zombies, se percata de que ahora tiene muchos puntos de poder estelar disponibles. Por esa razón, decide obtener un nuevo fruto que le recupere sus poderes. Mientras tanto, los agentes de la Red Celestial intentan emboscar a los jinetes zombies, aunque para su sorpresa, Lu Shu regresó a tiempo para enfrentarlos y derrotarlos con su nueva habilidad, lo cual motivó a que el resto de supervivientes quieran ayudarlo contra los zombies. Sin embargo, Lu Shu logró ganar su enfrentamiento sin ayuda de nadie, lo que asombró aún más a todos. A continuación, ante la atenta mirada de todos, Lu Shu comienza a recolectar las armas de los zombies derrotados, ya que el plan de nuestro chico es vendérselas al resto de alumnos y miembros de la Red Celestial que estaban en el lugar. Por lo tanto, unos minutos después podemos ver que por más que el resto de agentes no estaban felices con la actitud de Lu Shu, no tuvieron otra opción más que intentar negociar con él para conseguir armas. Y gracias a sus negocios, observamos que más tarde el prota camina alegremente con sus nuevos objetos, mientras el resto de alumnos e incluso los miembros de la Red Celestial lo siguen de cerca, debido a que desean llegar al núcleo de la ruina lo antes posible. Pero luego de unas horas caminando decidieron descansar un momento aprovechando que se hizo de noche y que se encuentran en una zona probablemente segura. Sin embargo, de repente todo cambió cuando fueron atacados por criaturas similares a unos espectros. Ante esta situación, Lu Shu cree que parecen los cuerpos de energía de Xiaoyu, aunque eso es lo que menos le preocupa, ya que para su sorpresa la espada en su interior intenta salir al exterior por sí sola. El prota, sintiendo un gran dolor en su pecho, hace lo posible para evitar que suceda, pero poco a poco la situación empeora. Mientras tanto, los espectros que los atacaron se percatan de que entre sus víctimas hay uno que tiene una esencia demoníaca, lo que los hizo huir aterrorizados. Lu Shu, al percatarse de que con solo mirarlos huyeron, se pregunta si el perro cadáver, o sea su espada, es un enemigo de los cuerpos energéticos, y al analizarlo un poco, cree que ahora tiene una gran ventaja a su favor. Unas horas más tarde, el prota y su grupo llegaron finalmente al núcleo de la ruina, donde descubren que ya habían más supervivientes en el lugar, los cuales llegaron hasta allí gracias a la ayuda de Kao Kinshi. Posteriormente, aprovechando que hay muchos alumnos sin armas, Lu Shu decide colocar un puesto de ventas otra vez, aunque tras vender muchos objetos, uno de sus compañeros le indica que la Red Celestial solicita su presencia. Nuestro chico, muy sorprendido, decide acercarse hacia donde ellos están para descubrir qué quieren. Nada más llegar, Shifei lo presenta ante Sean Yutan, quien es el encargado de tomar la ruina en nombre de la Red Celestial. Sean Yutan le revela que tanto él como Kao Kinshi destacaron por sobre el resto de sus compañeros, y por esa razón ahora espera que sean capaces de seguir sus instrucciones, aunque antes le solicita al prota que deje de vender sus lanzas. Seguidamente, Sean Yutan se coloca frente al núcleo de la ruina y activa su espada nutritiva de sangre del corazón para investigar la profundidad del mismo, lo cual le permitió informar al resto que posee 100 metros de profundidad hasta que otro gran agujero aparece en él. Por lo tanto, recomienda que esperen a los cambios que están próximos a llegar. Durante este tiempo de espera, el prota se encuentra revisando su sistema para comprobar si encuentra a más espías como Chang Han Yue, y al hacerlo descubre que existen 9 espías, aunque al tener tantos datos no puede saber quiénes son. De repente, Li y Xiao irrumpe en el lugar cargando un árbol de manzanas que encontró en el camino, ya que planea recolectar la fruta y compartirla con los supervivientes. Unos minutos después, Lu Shu se sorprende
sorprendió al escucharlo como Jian Shuji se acercó a él muy alegre porque también consiguió sobrevivir. Debido a esto, como recompensa por seguir vivo, nuestro chico le obsequia una de sus lanzas, pero tras hacerlos, uno de los agentes aspirantes a la Red Celestial se acercaron a Lu Shu para exigirle que le dé algunas lanzas a cambio de recibir 50.000 yuanes cuando salgan. El prota al oírlo se negó porque él no tiene una garantía de que van a pagarle. Sus palabras hicieron enfurecer al otro tipo, aunque esto le permitió a Lu Shu descubrir que él era un espía. Seguidamente todos se reunieron alrededor de Li Yixiao, quien les revela que ahora tomarán un descanso, y luego tendrán que hacer todo lo que les diga. Sin embargo, los espías pertenecientes a la organización aprovecharon este descanso para escabullirse en medio de la noche hacia el núcleo. Pero Lu Shu, al percatarse de la situación, decidió perseguirlos y de esta forma logró capturar a uno de los espías, a quien le propone que dividan el botín, a lo que el tipo extraño, percatándose de que el trato no es favorable, decide atacar al prota. Ante esta situación, Lu Shu aprovecha el momento para comenzar a gritar que hay alguien intentando tomar el centro de formación para sí mismo, y esto provocó que todos se despertaran, incluso Li Yixiao, quien con solo un movimiento rápido acabó con el espía. Luego les recuerda a todos que dejó muy en claro que durante la noche debían descansar para que mañana puedan visitar las ruinas. Posteriormente le revela que estaba al tanto de lo que sucedía y que planeaba dejar que los espías lideraran el camino. El prota, al escucharlo, le pregunta si en ese caso a lo mejor no habría sido dejar a alguien vivo para que pueda interrogarlo, pero Li Yixiao, fingiendo que él no tiene la razón, decide solo ignorarlo. Seguidamente se acercó a Sean Yutan para pedirle que reúna a su gente y además le indica a todos los estudiantes se quedan, excepto aquellos que realmente merecen ir hacia el centro de formación. También le pide que aquellos miembros de la Red Celestial o terrestres que no poseen armas deben ser informados de que se van a quedar. Finalmente le revela que él tendrá que quedarse para proteger a los estudiantes. Sean Yutan, un poco inquieto, accede a su petición, aunque primero quiere saber si es que antes de tomar una decisión lo discutirá con él, a lo que Li Yixiao le responde con un gesto de complicidad. Más tarde observamos cómo Li Yixiao decide acercarse hasta Lu Shu para proponerle un trato, en donde ambos podrían ganar dinero, ya que él puede asegurarle entrar a todas las ruinas que se abrirán gracias a su alto rango dentro de la Red Celestial. Pero tras una larga negociación, nuestro chico se niega a colaborar con él porque el director quiere llevarse el 90% de las ganancias. Aunque Li Yixiao, al darse cuenta de que si no consigue cerrar el trato solo perderá dinero, decide escuchar la contraoferta del prota. Y gracias a esto, Lu Shu logró cerrar el trato en que compartirán las ganancias 50 y 50. A continuación, nuestro chico decide poner a salvo todo el botín que consiguió vendiendo armas y se disponen a partir junto al resto de agentes hacia el centro de formación. Por lo tanto, acompaña al resto descendiendo por las escaleras creadas por una de las agentes de la red terrestre. Y tras unos minutos caminando a lo largo del túnel, encuentran a los espías que ingresaron horas antes al lugar. Li Yixiao les informa que quizás utilizaron magia para suicidarse, ya que todos están tiesos. Debido a esto, lo mejor es continuar avanzando. Finalmente, su decisión los llevó hasta una habitación en la cual fueron emboscados por muchos cuerpos energéticos. Ante esta situación, Shi Fei les ordena a los agentes protegerse y contraatacar porque sus enemigos no son letales. Pero a diferencia del resto, Lu Shu se preocupa al ver que ningún enemigo quiere atacar, y eso lo llevó a preguntarse si realmente es tan invencible. Debido a este problema, decide ser él quien los ataque, solo que al hacerlo descubrió que los cuerpos energéticos son absorbidos por su perro cadáver. Este descubrimiento lo hizo emocionar, y sin pensarlo dos veces, comienza a cazar todos los cuerpos energéticos que puede, provocando una gran sorpresa en todos a su alrededor. De repente las cosas se pusieron peligrosas cuando los cuerpos energéticos tomaron la forma de los espías que antes se encontraron muertos tras absorber la energía de uno de los compañeros del prota. Li Yixiao, furioso por la situación, decide liberar una gran cantidad de energía para limpiar la zona de los cuerpos energéticos, y luego les pregunta a sus agentes qué está sucediendo. Allí descubre que quizás es el resultado de la investigación sobre la energía de antipartículas que estaba haciendo la organización llamada Senji para conseguir absorber el poder de las otras personas para aumentar el suyo. De pronto su conversación es interrumpida por culpa de Lu Shu, quien gracias a Perro Cadáver logró encontrar a otro de los espías encubiertos. Li Yixiao, al percatarse de esto, le exige que diga cómo lo hizo. Aunque Lu Shu intenta hacerse el tonto, el director lo regaña por estar mintiendo. Seguidamente nuestro chico comienza a señalar distintas ubicaciones esperando que nada suceda, y tal como lo creía, cada vez que indica un lugar, Li Yixiao no consigue derrotar a nadie. Y luego de que Lu Shu lograra limpiar su imagen, la situación se tornó peligrosa debido a que un gran grupo de zombies intenta rodearlos a todos, por lo que Li Yixiao lidera al grupo a combatir contra sus enemigos, que tienen un líder muy fuerte, el cual incluso es capaz de rivalizar con el director. Mientras tanto, el resto de agentes se encarga de enfrentar al ejército del líder zombie. Lu Shu, por su parte, decide escabullirse en silencio e ingresar al castillo de ruina con la intención de encontrar ítems valiosos. Por otro lado, Li Yixiao, demostrando gran parte de su poder, enfrenta al líder enemigo con la intención
intención de robarle aquello que considera el centro de formación, aunque se llevó una gran sorpresa cuando su rival fue capaz de golpearlo, algo que no sucede normalmente, porque es uno de los guerreros más fuertes que existen. De regreso con Lu Xu vemos que consiguió llegar al centro del castillo enemigo. Allí se encuentra con muchas estatuas de guerreros antiguos. Sin embargo, sin saberlo, dichas estatuas eran en realidad guerreros aún con vida. Por lo tanto, al descubrirlo se dispone a luchar, aunque antes de tener que hacerlo, su espada perro cadáver salió desde su interior, provocando que sus enemigos retrocedan. Ante esta gran oportunidad, como era de esperarse, Lu Xu aprovecha para robar las armas de los guerreros. Mientras tanto, en el campo de batalla, Xi Fei y sus compañeros están en peligro. Por esa razón, necesitan la ayuda de Li Yixiao, quien al escuchar que lo necesitan, se dispone a terminar rápidamente con el robo del centro de formación. Pero cuando creía poder conseguirlo, se llevó una gran desilusión al ser capturado por el enemigo. Aún así, solo fue una estrategia para que su contrincante bajara la guardia, ya que tras liberarse logró tomar nuevamente lo que se cree es el centro de formación. De repente, el líder de los zombies decidió desistir del combate contra Li Yixiao debido a que percibió la presencia de alguien dentro de su castillo, sin saber que se trataba de Lu Xu. Mientras tanto, Li Yixiao se dio cuenta de que estuvo peleando en vano, porque la lanza del líder no era el centro de formación y por ello decide perseguirlo. A continuación observamos que el líder de los zombies regaña a sus hombres dentro del castillo por haber perdido sus lanzas, hasta que sin esperarlo recibe un golpe de Li Yixiao. Aunque lejos de querer perder el tiempo con él, decide buscar al otro intruso en su castillo, porque sus guerreros nivel C pueden enfrentar a su contrincante. Por otra parte, en el campo de batalla podemos ver cómo a poco los agentes de la red celestial y terrestre comienzan a ser derrotados, debido a que están exhaustos. Luego nos dirigimos junto al prota, quien se sorprendió al percibir que el líder enemigo los estaba observando, pero de pronto al intentar esquivar su ataque, sin saberlo obtuvo el centro de formación, lo cual provocó que todo a su alrededor comience a desintegrarse y que también sea absorbido por el sello de la montaña y el río. Seguidamente podemos ver que toda la niebla que cubría la montaña Bayman empezó a desaparecer y a su vez todos los despertados regresaron hacia donde estaban antes de ser llevados a la ruina. Por lo tanto, unos minutos después observamos que los heridos comienzan a ser tratados por los doctores de la red celestial. Mientras tanto, Yan Shuye se apresura a encontrar a nuestro chico, al igual que Qiao Qinshi, quien estuvo durante estos días muy preocupada por él. Sin embargo, Lu Xu por su parte se presentó como si nada y con muchos objetos valiosos en la tienda de Xi Fei, donde todos hacían fila para entregar lo que encontraron en la ruina. Yan Shuye al verlo rápidamente se acercó a él para saludarlo porque estaba muy preocupado por nuestro chico, el cual le revela que Qiao Qinshi fue quien le dijo que debía venir hasta ese lugar para registrarse y dejar sus armas. Finalmente, tras entregar sus armas, el prota se dispone a comunicarse con su hermana, aunque al alejarse del campamento para conseguir un poco de señal, descubre que ella lo estaba esperando sobre unos árboles. Pero cuando creía que Li Xiaoyu lo iba a recibir con un abrazo, la pequeña en realidad le dio un fuerte golpe en el rostro porque está enojada con él, aunque después de comprobar que su hermano no tiene ni un rasguño, comienza a llorar de felicidad por verlo de nuevo. Unas horas más tarde, al regresar a casa, Lu Xu le pide a su hermana que invoque al cuerpo de energía nivel D que había absorbido, y luego le enseña que en las ruinas aprendió cómo alimentar a los cuerpos de energías con unas perlas del alma. A continuación, el prota le entrega una de sus perlas del alma al cuerpo de energía perteneciente a su hermana, y eso le permitió aumentar su fuerza en solo unos segundos. Y tras finalizar con las pruebas, Lu Xu le obsequió a su hermana unos frutos que trajo desde las ruinas, y le enseñó a la ardilla que protegía dicho árbol, la cual decidió venir hasta este mundo junto a él. Li Xiaoyu al verla cree que es muy adorable, por esa razón decide nombrarla Gordo, solo que rápidamente se da cuenta de que el pequeño animal no le agrada ese nombre, por lo que decide que se llamará Pequeño Feroz Shu, y luego la alimenta con un poco de sus papas, provocando que desde ahora su pequeña mascota tenga que seguirla si quiere comer más, mientras que Lu Xu decide marcharse a su cuarto para analizar detenidamente el objeto que consiguió en la ruina. Pero de repente, el sello de la montaña y el río lo trasladó a otro plano espiritual desde el cual puede observar la tierra desde muy alto, aunque tras descubrir eso se percata de que además tiene otra zona en donde puede almacenar objetos, lo cual considera fantástico, hasta que encuentra una puerta gigante que obviamente planea abrir, aunque no podrá hacer en ese momento, porque su hermana lo despertó muy preocupada debido a que no reaccionaba. Lu Xu le pide que se tranquilice, y le cuenta que obtuvo un ítem muy especial que le permite viajar a otra dimensión. Ella muy triste le confiesa que pensó que la había dejado otra vez, y él asegura que eso nunca sucederá, porque ahora tiene un hogar que proteger. Unos días después observamos que nuestro chico está muy alegre en su puesto de ventas de tofu apestoso, el cual como de costumbre es todo un éxito, y más cuando se aprovecha de los tipos desesperados que desean probar su delicioso tofu. Se preguntarán el por qué, pues la respuesta es simple. Lu Xu con su habilidad obtiene más dinero cuanto más sentimientos negativos se generan en las personas a su alrededor. Más tarde nuestro chico se dirigió hacia la Academia de Lengua Extranjera
fuera de la ciudad de Luo porque tenía que asistir a la reunión de padres de clase de Dao Yuan. Claramente el prota se disfrazó y fingió ser su padre porque pues no tiene un tutor legal que haga estas cosas. A continuación vemos que el prota llamó la atención de todos al interrumpir en una conversación en la que se decía que él era un alumno destacado por haber vencido a 10 soldados esqueletos, ya que deja en claro que su hijo en realidad acabó con 50 esqueletos dentro de la ruina, sin ayuda de nadie, lo cual hizo enfurecer a Liu Jianguo, quien hacía alardes de que su hijo Liu Li era la más destacada de la clase. De repente todo el plan del prota se fue al carajo cuando Shi Fei le pregunta por qué rayos vino a la reunión solo. Además le pregunta dónde están sus padres. Esta situación hizo enfurecer al resto de padres, en especial a Liu Jianguo, quien se muerde la lengua por no insultar al prota. Mientras tanto, Lu Shu apartó al profesor hacia donde nadie los puede escuchar y le revela que es huérfano. Por eso mismo decidió venir en persona a escuchar lo que tiene para decir en la reunión. Al comprender que no existe nadie que cuide de nuestro chico, Shi Fei le permitió quedarse en la reunión de padres. Seguidamente dio inicio a la reunión con una noticia contundente para los padres, ya que les informa que aquellos padres que están preocupados por la seguridad de sus hijos después del incidente en la ruina de la montaña norte pueden retirarse porque nadie los obligará a quedarse, aunque les advierte que esto provocará que a sus hijos les sea bloqueado el método de cultivo y nunca más lo podrán activar. Aún así se les permitirá seguir con su desarrollo en la secundaria normalmente, mientras que aquellos que se queden van a recibir los cargos, sueldos y beneficios de Tian Luo Di Wan para que tengan los mismos beneficios que los oficiales. Como se podía esperar, esta revelación causó un gran alboroto, porque ahora los padres debaten entre ellos si vale la pena que sus hijos corran el riesgo en las ruinas a cambio de un buen dinero. Pero cuando algunos pedían más tiempo para pensarlo, nuestro chico fue el primero en aceptar la propuesta y quiere firmar el contrato cuanto antes. Y como si hubiera sido el Mesías que abre los caminos, el resto de padres también aceptaron la propuesta, porque creen que será muy beneficiosa para sus hijos. Más tarde, el prota se dispone a hablar con Li Xianji, uno de los encargados de la asociación heredero del pabellón espada, quien se sorprendió de verlo tan pronto, ya que hace solo unos días salió de la ruina. Aún así, mientras practica con espada, Lu Shu le revela que ha decidido unirse a Tian Luo Di Wan, aunque todavía no tiene ni idea si este será el camino de su vida. Claramente, esto hizo enfurecer al anciano, ya que su aprendiz toma todas sus decisiones a la ligera. Luego, nuestro curioso prota le consulta qué hacía su asociación antes de que la energía espiritual apareciera. Li Xianji le cuenta que el objetivo original de la asociación era mantener un equilibrio entre los fuertes y los débiles, debido a que por lo general aquellos que consiguen mucho poder se vuelven locos. Pero como el anciano no desea hablar sobre su antigua asociación, le indica que llegó el momento de seguir con su entrenamiento. Por lo tanto, le cuenta que el camino que normalmente toma un cultivador es evolucionar su cuerpo con la energía espiritual, aunque ellos como espadachines tienen que usar la voluntad, o mejor dicho, el espíritu. Y tras explicarle cómo realizar la primera superación del espíritu, un proceso que le llevó años completar para poder usar su gran poder, vemos que le pide al prota que comience a cultivar su espíritu para algún día conseguirlo. Sin embargo, Lu Shu lo consiguió al primer intento, debido a que antes de visitarlo, se comió 2 frutos del mar energético que le tocaron en la ruleta de su habilidad. Ante esta situación, Li Xianji regresó a su hogar en silencio y desde el exterior el prota ve cómo se está cagando en todo, ya que su joven aprendiz lo humilló. Al otro día, tras recibir la ayuda de su buen amigo Jiang Shuji, quien le donó unas gotas de sangre, le informa a su hermana que ya puede ir a la escuela. Esto desató la furia de la pequeña, quien se niega a ir, pero el prota le recuerda que tras escaparse del orfanato, ninguno tenía registro familiar ni dinero, aunque ahora que solucionaron esos asuntos, piensa que debería intentar llevar una vida normal. Aún así, Xiaoyu continuaba negándose. Debido a esto, el prota llegó a un acuerdo con ella, ya que si lograba conseguir en menos de un minuto sus comidas favoritas, tendría que ir al colegio. Y como ella estaba segura de que sería imposible, aceptó la propuesta. Lamentablemente, Lu Shu estaba preparado, porque tras hacer un chasquido de dedos, sus 3 platillos favoritos aparecieron ante sus ojos. Más tarde vemos que el prota y su hermana se reúnen en un restaurante con el director Li Yixiao, quien después de una agradable cena, aceptó los pasteles para que Xiaoyu pueda asistir a la escuela. Sin embargo, cuando el prota creía que todo había salido bien, al reunirse con Li Xianji, descubrió que en realidad había un problema. Porque, ¿recuerdan la sangre que le pidió a su amigo? Pues esa sangre era para evitar que en la academia descubran que su hermana es una prodigio de cultivo al igual que él. Aunque Li Xianji le reveló que la academia posee un registro de ADN que hará fracasar su plan, porque él ya utilizó ese tipo de sangre y ahora está registrado en el sistema. Ante esta situación, el anciano le exigió una nueva muestra de sangre que no llamará la atención. Por lo tanto, Lu Shu y Xiaoyu aprovechan la noche para infiltrarse en la academia y cambiar las muestras de sangre antes de que sea demasiado
demasiado tarde. Aunque después de enviar el alma controlada por Xiaoyu, nuestro chico proyectando la suya a través de la matriz central de la anterior ruina, descubrió que el lugar estaba extremadamente vigilado. Pero Xiaoyu, demostrando su gran habilidad, consiguió infiltrarse sin ser vista y cambiar las muestras. O al menos es lo que parece, ya que después descubriremos que no lo consiguieron. Sin embargo, al intentar huir del lugar fue acorralada por un guardia. Debido a esto, el prota le ordena noquear al mismo para evitar que los descubran. Lamentablemente fue demasiado lenta y provocó que el resto de guardias descubrieran que había una anomalía en el sector del edificio cercano al curso de Dao Yuan, por lo que ahora Xiaoyu intenta usar sus poderes para enfrentarse a los guardias que la encontraron, aunque tras ver que son demasiados, se dispone a huir destruyendo una de las ventanas del lugar, solo que antes de conseguirlo, fue atravesada por una bala. Nuestro chico, muy preocupado, despierta a su hermana a los gritos porque quiere saber si el disparo en el cuerpo energético le afectó, pero ella le revela que no, ya que ni siquiera le provocó daño al cuerpo energético. Además, le cuenta que tras algunas pruebas comprobó que si uno es herido, se puede guardar y recuperar con la fuerza estelar dentro del agujero negro. Aún así, Lu Xu decidió volver a casa junto a su hermana. Luego se acercó a Li Xiangji para pedirle que él se encargue de intercambiar los tubos de sangre, porque cuando ellos se acercaron a la academia, escucharon algunos disparos y huyeron. Claramente el prota no le dijo que en realidad se infiltraron y su plan falló. Tras su partida, Li Xiangji le entregó la muestra a su esposa, quien lo regañó por poner en peligro a los chicos cuando ella lo podría haber hecho fácilmente. Pero él asegura que no podía permitir hacerlo sin que antes Lu Xu le pidiera su ayuda. Más tarde vemos como Lu Xu intenta despertar la sabiduría espiritual de un grupo de ratones con la intención de utilizarlos como sus pequeños roedores recolectores de información, con la ayuda de la mascota de su hermana, el pequeño feroz Shu, a quien antes de comenzar con este plan, le obsequió un fruto especial que lo hizo más inteligente, e incluso cambiar el color de su pelaje. Finalmente, al concluir con la primera parte de su plan y lograr que los ratones se vuelvan más inteligentes, Lu Xu obligó al pequeño feroz Shu que aprendiera a escribir, ya que a diferencia de su hermana, no es capaz de comprender lo que dice. Al otro día, Lu Xu y Xiaoyu asisten a clases, aunque nada más llegar a la academia, el prota le advierte a su hermana que de ninguna manera exponga su poder y le pida que mantenga un perfil bajo. Posteriormente vemos que Shi Fei le revela al prota que tanto él como Yan Shuji y Cao Qingqi serán nombrados como tenientes, gracias al increíble desempeño que tuvieron en las ruinas. Esta noticia puso muy contento a nuestro chico, quien se alegra que su sueldo será más alto que el resto. A continuación, el director Li Yixiao le da la bienvenida a todos los nuevos miembros de Tianluo Diguan. Luego les advierte de los grandes peligros que implican trabajar como cultivadores. Y para finalizar, les indica que llegó el momento de hacer el juramento que los va a vincular de por vida a Tianluo Diguan. Por lo tanto, ante la atenta mirada de la prensa y los tutores, el director le informa a sus nuevos reclutas que en medio mes recibirán sus uniformes y credenciales directamente en su hogar. Y tras finalizar con la ceremonia de bienvenida, nuestro chico se pregunta por qué se siente tan intranquilo después de oír el discurso del director. De repente, su pensamiento fue interrumpido por el furioso profesor de su hermana, quien le exige que se lleve a Xiaoyu porque acaba de golpear a sus compañeros el primer día de clases. Mientras tanto, observamos que la hermana del prota es regañada y despreciada por los padres de aquellos compañeros a los que golpeó. Pero antes de que alguno cruzara la línea e intente golpearla, su hermano llegó para poner paños fríos a la situación. Sin embargo, lejos de lo que esperaba Lu Xu, los padres se enfurecieron aún más y le exigen que paguen los gastos médicos de sus hijos. Más tarde, bajo la luz del atardecer, el prota le explica a Xiaoyu lo que hizo mal y le advierte lo peligroso que son sus poderes. Por lo tanto, tras darle una valiosa lección a su hermana, ambos acabaron haciendo las paces y se comprometieron a obtener un futuro mejor para los dos. Unos cuantos meses después, al entrar en vacaciones de verano, vemos que Lu Xu le cuenta a su hermana que está planeando un viaje, ya que él está a punto de egresar y le gustaría aprovechar ahora para viajar un poco, porque al graduarse quizás no pueda comprar los boletos con el 50% de descuento escolar. Como era de esperarse, Xiaoyu quedó fascinada con la idea y le asegura que la experiencia será genial, además de que podrá viajar por primera vez en tren. Al día siguiente, Lu Xu se dirigió con Li Xiangji para continuar con su entrenamiento. Allí el anciano le informa que practicará el cuarto movimiento, conocido como el secreto de punto, el cual tras dominarlo le permitirá abrir la entrada hacia la montaña de energía nevada. Y cuando su maestro pensó que lo llevaría mucho tiempo el aprender a controlar el cuarto movimiento, nuestro chico consiguió hacer algo fantástico, ya que ante la atenta mirada de Li Xiangji, logró utilizar un movimiento conocido como resonancia marcial, lo que implica que quizás el prota ya logró llenar las nubes de lluvia tal como su maestro se lo pidió. Seguidamente, Lu Xu, consciente de esto, le pregunta si él realmente cultivó su energía de esta manera, porque siente como que todo fue demasiado fácil. Li Xiangji, un poco enfadado y celoso de su capacidad de cultivo, le asegura que esto es recién el primer paso, debido a que necesita formar ríos con las lluvias e
incluso formar el mar con los ríos. Unos días más tarde observamos que el prota y su hermana llegaron a la estación de trenes, donde esperaron al tren T-204 que los llevara de viaje a la ciudad de Gumo. Posteriormente, durante el viaje, Lu Xu aprovecha el silencio de la noche para cultivar y practicar en su dominio de la espada. Para su sorpresa, consiguió convertir sus propios dedos en una espada. O sea, no de forma literal, sino que su energía se convirtió en una espada y destruyó el vidrio del tren, lo cual fue asombroso. Aunque Lu Xu no se explica cómo lo consiguió, porque según las palabras de su maestro, le llevaría años poder convertir cualquier objeto en una espada. Aún así, el prota intentó repetir su hazaña, lamentablemente no lo consiguió. Al otro día, tras preparar unos fideos instantáneos para su hermana, Lu Xu escuchó como unos cultivadores iniciales de nivel E planeaban comprar piedras espirituales en el mercado negro. Debido a esto, llamó su atención y les enseñó que él es un teniente, lo que los dejó atónitos a los 4 cultivadores que no sabían cómo reaccionar. Después de que nada más llegar, lo hayan menospreciado porque él no les dijo que era un cultivador de alto rango. Finalmente, nuestro chico, asumiendo que tiene el rango más alto, les pide que antes de hacer cualquier tontería reflexionen un poco, ya que no tendría que hacer pasar vergüenza a Tian Luo Di Guan. Luego les enseña una de las piedras espirituales que desean comprar y les asegura que con los 120.000 yuanes que escuchó que traía, lo más probable es que no alcance ni para comprar una. Más tarde, nuestro chico y su hermana llegaron a la estación Shijin, donde nada más bajar del tren, decidieron seguir a los chicos de antes con la esperanza de que les muestren dónde queda el mercado negro del que habían hablado. Gracias a esto llegaron a un callejón oscuro donde un tipo dentro de su auto emanaba energía espiritual. Debido a esto, Lu Xu se encarga de averiguar quién es, pero a pesar de que no descubrió su nombre, sí logró comprobar que es un miembro de Tian Luo Di Guan de rango D. Debido a esto, al regresar con su hermana le pide que se oculte hasta que él vuelva, porque ahora planea infiltrarse en el mercado negro, aunque le advierte que si alguien viene a buscar problemas, lo primero que debe hacer es ingresar al mercado negro y hallarlo. Seguidamente, nuestro chico ingresó al lugar y se llevó una terrible sorpresa al descubrir que casi toda la mercadería del lugar era falsa. De repente, un anciano misterioso llamó su atención, y a pesar de que al principio lo intentó estafar, antes de que el prota se marche le preguntó si era un cultivador. Lu Xu le respondió que sí. Gracias a esto, el anciano, tras comprobar que sus palabras son ciertas, le revela en voz baja que posee mercancía verdadera que le puede interesar mucho, ya que se tratan de piedras espirituales, aquellas piedras que le brindan poder a los cultivadores y les ahorran tiempo de entrenamiento. A continuación, nuestro chico, confiando en el vendedor, descubrió que realmente poseía piedras espirituales y que dentro de su tienda tiene oculto un tipo despertado de al menos nivel E. Pero a pesar de que el viejo creía que concretaría una buena venta, luego de una ardua negociación, quien acabó ganando dinero fue Lu Xu, al venderle una de las suyas al módico precio de 110.000 yenes. Y tras la partida de nuestro chico, observamos que el tipo oculto en la tienda del anciano es su hijo, quien según sus palabras se considera el mejor alumno del curso de Dao Yuan de la ciudad Shijin, aún después de que su padre haya comprobado que un tipo extranjero es mucho mejor que él. Mientras tanto, Lu Xu se percató de que un vendedor emanaba una buena cantidad de energía espiritual, lo que obviamente es muy sospechoso. Por lo tanto, decidió interrogarlo y así descubrió que su nombre es Li Dian, uno de los prófugos que Tian Luo Di Guan estaba buscando. Aún así, le pide a Li Dian que no se preocupe porque no piensa capturarlo. A cambio, le revela que le gustaría ver si realmente posee mercadería que valga la pena. Y como no tiene más opciones, Li Dian le revela que tiene algo muy valioso que le podría ser de utilidad, aunque solo se lo enseñará si posee al menos 5 piedras espirituales. Por lo que después de ver que Lu Xu sí tiene las piedras espirituales que desea, le mostró un arma mágica que heredó de su maestro, una calabaza capaz de absorber la energía espiritual de cualquier persona con solo decir su nombre. Sin embargo, como el prota no confiaba en que eso fuera posible, Li Dian le demostró que no estaba mintiendo. Aún así, Lu Xu decidió intentarlo por sí mismo, y como no consiguió hacerla funcionar, porque no quería revelar su nombre, comenzó a quejarse de que lo intentaba estafar. Gracias a esto, con una masterclass de negociación, nuestro chico logró hacerse con el arma mágica a cambio de solo 4 piedras espirituales. Posteriormente, el prota regresó junto a Xiaoyu, a la cual le cuenta que obtuvo un tesoro y que lo podrían probar ahora mismo con los novatos que antes conocieron en el tren. Pero luego de usarla por primera vez sin saber cómo funciona, nuestro chico se llevó una terrible desilusión al ver que solamente le dio un golpe a la persona que nombró. Al día siguiente, después de comer una deliciosa sopa de cordero, Lu Xu y su hermana se dirigen a la estación de autobuses para anotarse en un viaje guiado a la montaña del Sol y Luna. De camino, el prota, interesado en lo que podría suceder con la mascota de su hermana si le da otro fruto de la purificación, decidió comprobarlo y gracias a esto el pequeño feroz Xu cambió una vez más su apariencia. A continuación, se disponen a abordar su autobús, aunque vaya sorpresa se llevó el prota al percatarse de que Li Dian también viajará, y como si eso no fuera suficiente, antes de que el autobús comience el viaje, el grupo de novatos
datos que no le agradan al prota también subió. Y tras una larga travesía, los chicos llegaron al primer destino del viaje, el condado Kim, donde se les permitió observar el crepúsculo. Pero mientras Liu Shu disfrutaba de un agradable momento junto a su hermana, se sorprendió al ver que a lo lejos, Lian Che avanzaba a toda velocidad con su motocicleta. Debido a esto, le pidió a su hermana que regrese a la carpa mientras él daba una vuelta por los alrededores. Gracias a esto, nuestro chico descubrió que Lian Che trabaja en equipo con Lian Dian y que ambos están interesados en la ruina del lago que pronto se abrirá, ya que antes de que esto suceda tienen que hallar el espejo tesoro oculto en la montaña del sol y la luna para entregárselos a los extranjeros, porque de lo contrario, pronto Tian Luo Di Wang estará sobre ellos. Por lo tanto, tras analizar la situación, Liu Shu decidió hacer algo muy arriesgado: robar la motocicleta de Lian Che antes de que él y su compañero la utilizaran para escapar. Aunque claro, tratándose de nuestro chico, no podíamos esperar que hiciera un buen plan, ya que su mejor opción fue correr a gran velocidad y cargarla sobre sus brazos para alejarla antes de que Lian Che pudiera reaccionar. Ante esta situación y tras perseguir al prota por un largo rato, Lian Che llamó a su cómplice para indicarle que vaya corriendo directamente a la montaña de Sol y Luna porque él está intentando recuperar su moto. Minutos después vemos que Li Dian alcanzó a su compañero y le consulta quién carajo se robó su moto. Además, le confiesa que no entiende por qué el ladrón, en lugar de llevarla rodando, decidió cargarla en sus hombros. Lian Che, muy enojado e intentando recuperar el aliento, le asegura que no tiene respuestas para esas preguntas tontas. Seguidamente, su compañero le consulta cómo fue que no logró alcanzar al ladrón si ya se encuentra en nivel D intermedio. Él, furioso, se queja que no tiene ni idea, ya que en los 25 años que lleva con vida, jamás le sucedió algo similar. Al final, tras resignarse a que quizás no puedan recuperar la moto, Lian Che le indica a su compañero que deberán correr por 10 kilómetros para alcanzar cuanto antes la montaña Sol y Luna. Por otro lado, el capitán Wang, luego de recibir el informe que muchos ciudadanos denunciaron que alguien corre por la ruta nacional 109 cargando una moto, le ordena a sus hombres colocar controles a lo largo de la ruta para encontrar a ese tipo de inmediato. Mientras tanto, vemos que Liu Shu, al creer que se alejó lo suficiente de Lian Che, se dispone a localizar por sí mismo el tesoro que ellos buscan. Para sorpresa del prota, logró encontrar la circulación de energía del tesoro con mucha facilidad, y luego de correr hacia el lugar desde el que proviene dicha circulación, halló una cueva secreta. A continuación, después de sortear las trampas que habían en la cueva, Liu Shu obtuvo el tesoro espejo, aunque su curiosidad lo llevó a comprobar si de verdad funcionaba. Sin embargo, esta fue una terrible decisión porque el espejo funcionó como una granada cegadora. De repente, gracias a su habilidad, Liu Shu percibió que tanto Lian Che como Li Dian hallaron la moto que se robó, lo que significa que estarán a punto de alcanzarlo. Por esta razón se dirigió a la entrada de la cueva y al escuchar que sus enemigos planeaban lanzar bolas de fuego antes de entrar, nuestro chico le pide que no lo hagan, y a cambio les entregará el tesoro espejo que encontró. Y tras hacerlo, Lian Che le pregunta dónde carajos está la otra mitad. Debido a esto, el prota sugiere que quizás se encuentre en la montaña de Luna. Al escucharlo, el rubio le pide que se quede dentro de la cueva hasta que ellos vayan a verificar que eso sea cierto. Pero como Liu Shu no planea hacerles caso, los animó a probar la mitad del tesoro que tienen en sus manos, ya que así podrán verificar que sus palabras son ciertas. Los dos idiotas, cegados por la ambición, le hicieron caso y activaron el tesoro en sus manos, aunque esto fue todo parte del plan de Liu Shu, ya que aprovechó que no podían ver para salir de la cueva. Seguidamente, mientras sus enemigos intentaban recuperar su visión, el prota decidió robarse una vez más la moto de Lian Che y correr como un loco por la carretera. Y como si esto fuera poco, unos minutos después, cuando Lian Che y Li Dian caminaba por la ruta pensando en cómo alcanzar al prota, se cruzaron con el capitán Wang, quien al percibir que ellos no parecen campesinos de la zona, se percató de que algo extraño sucedía, y más aún cuando ambos intentaron huir. Debido a esto, utilizó sus poderes para capturarlos. Pero como Lian Che no deseaba ser capturado, dejó atrás a su compañero y corrió a través del pastizal. Por esta razón, Li Dian, al sentirse traicionado, le contó a Wang y a sus compañeros que el rubio era uno de los más buscados por Tian Luo Di Wang. Ante esta situación, el capitán Wang le ordena a sus hombres que pidan refuerzos de inmediato para capturar a Lian Che. Sin embargo, nada de esto fue necesario porque con las increíbles habilidades del capitán Wang, que por cierto es un experto nivel B, fue suficiente para atrapar al rubio engreído. Por otro lado, observamos que Liu Shu regresó junto a su hermana, quien intenta hacer todo lo posible por mantenerse despierta hasta que él llegue. Y tras contarle a Xiao Yu sobre los tipos malos a los que derrotó, nuestro chico ve a lo lejos que ambos fueron capturados por Tian Luo Di Wang. Debido a esto, decide ir hacia donde está el campamento de la organización para informar lo que ha sucedido. Pero nada más llegar a dicho lugar, se encontró con Jian Shuji, quien muy alegre de verlo le confiesa que estaba muy preocupado por él, ya que intentó localizarlo para informarle sobre la ruina que está a punto de abrirse. Por lo tanto, debido a que ya está en el lugar, lo invitó a que entren juntos
porque un aviso especial de Tian Luo Di Guam informó que los alumnos con logros del curso de Dao Yuan pueden entrar a la ruina sin ningún problema. Claramente, el prota no piensa desaprovechar esta oportunidad y por esta razón fue en busca de su hermana para llevarla al lago Chakayam, donde gracias a Jian Shuji, ambos lograron ingresar sin ningún problema. Más tarde vemos que un miembro de Tian Luo Di Guam le da la bienvenida a todos aquellos que quieren adentrarse en la ruina que está por abrir. Además, les revela que la persona que ejercerá como líder de la misión será Chen Bailey, quien les asegurará poder conseguir el tesoro Ojo de la Matriz con mucha facilidad. Por otra parte, observamos que Lu Shu fue capaz de percibir la energía espiritual de Chen Bailey y se quedó fascinado, porque según las palabras de su maestro, es un tipo muy poderoso que tiene mal carácter, lo que lo convierte en alguien peligroso. Más tarde, tras haber conocido a sus compañeros de carpa, dos tipos poco interesantes llamados Chen Su-am y Gao Shen-ji, vemos que el prota y su hermana se disponen a comer algo. Durante el almuerzo, Xiao Yu le consulta a su hermano si ella podría entrar a la ruina, ya que después de todo, es más fuerte que el tan Chen Su-am. Y aunque Lu Shu está de acuerdo, le confiesa que por más que le gustaría que ingrese, antes tendrán que hallar la manera de que se lo permitan. Posteriormente, Lu Shu, acompañado de sus nuevos compañeros, observan cómo el resto de alumnos del curso de Dao Yuan han llegado, y aunque el prota no veía a nadie interesante, todo cambió al reencontrarse con Cao Qinzi, la cual nada más llegar solamente saludó al prota y luego se marchó, rompiendo así el corazón de los nuevos amigos de Lu Shu, quienes quedaron fascinados con su belleza. A continuación, mientras todos ingresaban a la carpa, Jian Shuji se detuvo a hablar a solas con el prota, ya que necesitaba advertirle que la ruina de esta vez será más difícil que la última, porque a medida que se acerquen al centro, los niveles de los enemigos aumentarán, al igual que la cantidad de energía de la ruina. Seguidamente, Xiao Yu lo interrumpió debido a que quiere que su hermano le tome una linda foto en el lago. Como era de esperarse, Lu Shu aceptó cumplir sus deseos de inmediato, aunque para su sorpresa, allí se encontraba Chen Bailey, el cual al percibir la energía del prota, decidió hablar con él, ya que Li Jixiao le habló mucho sobre lo que hizo en las ruinas. Debido a esto, le confiesa que espera un buen desempeño en esta ruina e incluso lo quiere invitar a que se una a su secta. Sin embargo, Lu Shu declinó su oferta porque le teme a su mal carácter. Al escucharlo, Chi Bailin extendió su invitación hasta Xiao Yu, quien al igual que su hermano, rechazó unirse a su secta, lo cual dejó perplejo al anciano, quien le pide que dejen de pasear y apresuren su cultivo porque la ruina está pronto de abrirse. Pero antes de permitirles marcharse, le pregunta a Xiao Yu qué tipo de poder despertó, porque aunque pueden engañar a todos, los trucos baratos no funcionan en él. Por lo tanto, Lu Shu no tuvo más opción que contarle toda la verdad, ya que su hermana ya es nivel D. Ante tal descubrimiento de una prodigio, Chi Bailey hace lo posible por convencerla de que se una a su secta, aunque una y otra vez, ella lo rechaza sin importar lo que le ofrezca, ya que alguien le dijo que él tiene muy mal carácter. El anciano, muy enojado, le exige que traiga a esa persona de inmediato, aunque de repente la ruina se empezó a abrir. Por lo tanto, olvidó ese asunto y dio órdenes para que todos se reúnan ante él. Posteriormente, caminando junto al resto de cultivadores, Lu Shu le indica a su hermana que nada más ingresar a la ruina, se dirija hacia el centro de la ruina que tiene más energía, porque allí la estará esperando. Por si no lo sabían, al ingresar a la ruina, todos aparecen en lugares aleatorios. A continuación, vemos que Lu Shu apareció junto a un grupo de estudiantes atemorizados por ser la primera vez que se adentran en una ruina, aunque entre ellos hay uno que destaca y llama la atención del prota, un tal Wei Qianji, quien al poseer nivel de habilidad A, rápidamente se convirtió en el líder. Nuestro chico, al darse cuenta de que todos están un poco perdidos, decide jugar con ellos y ganarse algunos puntos extras al hacerlo enojar diciendo tonterías. Seguidamente, fingiendo ser un tonto que no sabe lo que hace, propone subirse a lo alto de un árbol para verificar si existe un camino que seguir. Gracias a esto, Lu Shu consiguió localizar el centro de la ruina debido a la gran cantidad de energía que emana ese lugar. Pero antes de informarle al resto lo que vio desde lo alto, continúa molestando diciendo tonterías que solo hacen aumentar sus puntos. Debido a esto, Wei Qianji comenzó a creer que el prota realmente es un tonto que tuvo la suerte de ingresar a la ruina. Por lo tanto, guiando a todos los que confiaron en él, sugiere que avancen por el bosque que de un lugar donde acampar, porque la noche está a punto de caer. Y tras avanzar unos cuantos metros, mientras Wei Qianji propone que sigan caminando hasta reunirse con el resto, nuestro chico sugiere que lo mejor sería montar el campamento en este mismo lugar, ya que bajo el árbol de antes encontró muchos huesos de animales ocultos entre las hojas. Claramente nadie estuvo de su lado y decidieron seguir el plan de Wei Qianji. A ver, vamos a ser sinceros, todos nosotros hubiéramos tomado la misma decisión después de ver que el prota es un tonto sin rumbo. Por otro lado, observamos que Xiao Yu se encuentra en peligro, o al menos eso es lo que parece, ya que un jabalí gigante y furioso se encuentra frente a ella. Sin embargo, a pesar de que todos los animales del lugar le temían, a la pequeña hermana del prota no se le movió ni un cabello y en su lugar se
preparó para luchar. Mientras tanto, los estudiantes que ignoraron a Luxu se encuentran en terribles problemas a causa de que el bosque cobró vida y ahora los está atacando. Nuestro chico, al percatarse de esta situación porque descubrió que la zona donde armó su campamento es un lugar seguro fabricado por los animales del bosque, decide intimidar a los animales para farmear algunos puntos que le permiten llegar a conseguir la 7ª estrella. De vuelta con los estudiantes que habían sido atacados, vemos que lograron reunirse con algunos miembros de Tianluo Diwan, quienes le preguntan si conocen algún espacio libre que no esté rodeado de árboles. Muy a su pesar porque no quiere aceptar su grave error, Wei Qianji les cuenta sobre la zona donde se quedó Luxu. Minutos después, tras haber sufrido unas cuantas pérdidas, todos se quedaron boquiabiertos al ver cómo nuestro chico estaba ejerciendo de dentista para los animales. Finalmente, todos los heridos pidieron permiso al prota para acampar en su zona, y a pesar de que nadie había escuchado sus advertencias, nuestro chico les permitió quedarse. Durante la larga noche, Wei Qianji se acercó a Luxu para disculparse por no oír sus consejos, aunque el prota le asegura que no tiene nada de qué disculparse, ya que él no salió lastimado como ellos. Al día siguiente, tras la partida de Luxu, podemos observar que aquellos que se quedaron en el campamento se preparan para luchar al escuchar unas pisadas firmes acompañadas de muchos animales que se dirigen hacia ellos. Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron al descubrir que se trataba de Xiaoyu, la cual llegó como si fuera la reina del bosque en el lomo del jefe jabalí. Luego les preguntó si conocen a un tipo llamado Luxu. Ante su pregunta, aún sin poder asimilar lo que está sucediendo, le indican el camino que siguió el prota y le revelan que partió hace solo unas horas. Por otro lado, el prota se encontró con otro grupo de compañeros que parecían estar bien organizados y con muchos sentimientos positivos. Debido a esto, no tuvo mejor idea que molestarlos para conseguir algunos puntos. Gracias a esta idea, logró descubrir que entre ellos había un infiltrado extranjero, lo que hizo cambiar su actitud infantil en solo un segundo. A continuación observamos que Luxu decidió unirse a este grupo para hallar al espía extranjero, aunque se pregunta cuál sería la mejor manera de identificarlo, porque al ser demasiados, el molestarlos uno por uno no es una buena opción. Pero unos minutos después la suerte le sonrió al prota, ya que tras echar a un animal salvaje, justo cuando estaba por atacar a unos estudiantes, fue abordado por el líder del grupo y sus aliados más cercanos, quienes le preguntan si no era mejor desvivir al leopardo para evitar más problemas. Como se podía prever, la respuesta de Luxu fue regañarlos por creer que la mejor opción es acabar con un animal inofensivo, teniendo el poder necesario como para formar parte de Tianluo Diwan, lo cual hizo enfurecer a estos tipos, entre los cuales se encontraba el espía que buscaba. Gracias a esto limitó sus sospechosos a solo 3 personas, aunque luego de bromear con el líder logró identificar fácilmente al espía, por lo que al caer la noche se encargó de seguirlo bien de cerca y farmear algunos puntos, lo cual obviamente hizo enfurecer al tipo, quien horas después, cuando le tocó su turno de montar guardia, intentó deshacerse de Luxu mientras dormía. Sin embargo, el prota, consciente de esta situación, lo sorprendió antes de que pueda conseguirlo. Luego comenzó a hablar en voz alta y provocó que todos se despertaran, aunque esto solo lo hizo para decir algunas tonterías que lo ayudaron a recolectar más puntos antes de volver a dormir. O al menos es lo que le hizo creer a todos, ya que tras percatarse de que el espía se dispone a huir por el bosque, Luxu se dispuso a seguirlo para aparecerse por sorpresa ante él cuando menos lo esperaba. Ante esta situación, el espía no tuvo más opción que enfrentarse a nuestro chico, lo cual fue un terrible error, porque ni aun con todo su poder fue capaz de hacerle frente a Luxu, el cual utilizó su arma mágica para absorber su energía y después obligarlo a rendirse. Posteriormente, el prota le quitó toda su ropa para investigar su equipamiento, mientras lo interroga sobre cuántos espías se infiltraron en la ruina. Y por más que en un principio lo intentó engañar tras advertirle de su monstruoso poder, Luxu logró que el espía le cuente la verdad sobre cómo hacen para identificarse entre espías. Además, descubrió que hay varios de nivel C y un experto de nivel B, quienes tienen un plan para acabar con Chen Bailey. Nuestro chico, sorprendido de lo que acaba de oír, decide darle algo de comer y le exige que le cuente todo lo que sepa de ese plan. Sin embargo, antes de que el espía abriera la boca, el bosque revuelto fue apestoso que le había dado al prota, lo que le otorgó una oportunidad de huir, o al menos es lo que creía, porque Luxu, enfadado de que haya desperdiciado algunos puntos en esa comida, le lanzó los restos sobre él, provocando así que el bosque se le viniera encima y se encargara de desvivirlo. Por otro lado, en el campamento se percataron de la desaparición de su compañero y se disponen a buscarlo, ya que el prota no le contó nada sobre lo sucedido e incluso se ofreció como voluntario para apoyar en la búsqueda, la cual, después de algunas horas sin encontrar nada, el líder decidió dar por terminada porque no puede arriesgar la vida de todos por una sola persona. Posteriormente, tras separarse del grupo, Luxu se percató de que por fin alcanzó los puntos necesarios para ascender a la 7ª estrella, aunque al gastar sus puntos, se desilusionó al descubrir que no consiguió superar el segundo nivel de nube estelar ni condensar la espada de 7 almas.
más. De pronto, mientras pensaba en qué pasos debería seguir, se sorprendió al ver a Li Dian, el cual avanzaba por la ruina con mucho miedo. Como era de esperarse, Lucius aprovechó de esto y le molestó un poco, fingiendo ser la demonia que controla el bosque, lo cual le permitió descubrir que la manta de lino de Lian Di es muy especial, ya que al ocultar su energía espiritual, le permite no ser atacado por el bosque. Al final, beneficiándose de que Li Dian tiene tanto miedo que ni siquiera desea mirarlo, el prota le pidió algún tesoro a cambio de su vida, o de lo contrario, le robaría su manta de lino. Claramente, él no quiere morir, y por ello le intercambió su brújula que detecta energía espiritual, la cual fue suficiente para que Lucius decida dejarlo en paz antes de marcharse a buscar a su hermana. Y tras su partida, cuando Li Dian creía haberse salvado, vio que otras personas llegaron hasta donde estaba, por lo que temeroso le suplica que no lo mate, aunque para su sorpresa se trataba de Lian Che, quien lo regaña por comportarse como un miedoso. Mientras tanto, en otra parte de la ruina vemos que Chen Bailey se encontró con el arma secreta extranjera, un experto de nivel B llamado Antonio Smith, quien fue contratado exclusivamente para desvivir al viejo malhumorado, quien, sorprendido de encontrarlo, lo regañan por haber ingresado ilegalmente a la ruina y le asegura que un mocoso como él jamás lo podrá derrotar. Sin embargo, lo que el anciano no sabe es que en realidad Antonio es una distracción para que los extranjeros, ahora acompañados por Lian Che y Li Dian, avancen a una mayor velocidad hacia el centro de la ruina. Aunque el plan se vio frustrado al menos de momento porque Li Dian les reveló a sus aliados que ya no posee la brújula especial que los podría guiar hacia el centro, porque se lo entregó al árbol demoníaco. Y gracias a que sus palabras provocaron muchos sentimientos negativos, Lucius logró descubrir que ahora Li Dian se reunió con su antiguo compañero y un grupo de espías. Pero como aún no planea ocuparse de ellos, se dirige a toda velocidad hacia el lugar donde Chen Bailey está combatiendo contra el poderoso espía, ya que se sintió atraído por las gigantescas explosiones que provocan sus golpes. A continuación regresamos con el maestro Chen Bailey, al cual vemos usar gran parte de sus habilidades para intentar contrarrestar los ataques de Antonio Smith, quien sin ánimos de quedarse atrás, hace lo posible por evitar acabar rostizado con los ataques del anciano. Unos minutos después, tras una intensa caminata entre los árboles asesinos, nuestro chico logró hallar a Chen Bailey, el cual sorprendentemente estaba mal herido. Lucius, interesado en lo que sucedió, le consulta con quién estuvo peleando, y él responde que su contrincante fue un extranjero que despertó el sistema de elemento tierra, el cual posiblemente tenga nivel B. Pero ante la preocupación de nuestro chico le pide que se tranquilice porque después del combate se escapó bajo tierra aprovechando su descuido, ya que estaba aún más herido que él. Seguidamente, Chen Bailey le ordena al prota quedarse hasta protegerlo hasta que recupere su energía, porque cree que el enemigo no regresará tan rápido. Sin embargo, el anciano estaba muy equivocado, porque antes de acabar de hablar, ambos fueron emboscados por Antonio, quien les demuestra sus fascinantes habilidades de tierra. Ante esta situación, Chen Bailey utilizó las pocas fuerzas que le quedaban para realizar un último ataque, pero aún habiendo acertado, su enemigo se dispuso a escapar otra vez. Debido a esto, Lucius decide ir tras él, sin importar que el anciano le advierte que no lo podrá vencer. Seguidamente observamos que la terquedad del prota lo llevó a terminar siendo emboscado por un poderosísimo ataque de magma realizado por Antonio. Pero, ¿creían que este sería el fin de nuestro chico? Pues no, ya que Lucius sacó a relucir su increíble poder y logró contrarrestar el ataque enemigo e incluso lo hirió de muerte. Por lo que el prota, confiando en su posición ventajosa, se acerca lentamente hacia Antonio, quien intenta mantenerlo alejado con ataques mientras corre a toda velocidad. Como era de esperarse, esto no fue suficiente para alejar a Lucius, quien logró herirlo una vez más, ahora sí, dejándolo al borde de la muerte. Pero Antonio es un hueso duro de roer, y antes de que el prota le diera el golpe final, lo sorprendió con un nuevo ataque, aunque nuevamente acabó siendo derrotado por nuestro chico, el cual logró despertar el poder de la séptima estrella y así obtuvo una poderosa arma mágica con la que atravesó a su enemigo. Sin embargo, tras acercarse hacia el cuerpo de su enemigo, Lucius descubrió que el muy cabrón logró huir otra vez y comenzó a creer que subestimó el poder de un tipo nivel B. Aún así, se puso contento de que al menos ganó el combate. Por otro lado, Xiaoyu, a quien vemos que había logrado reunirse con Shen Suan, decide ir a investigar las misteriosas explosiones que se escuchan a lo lejos, debido a que teme que su hermano se encuentre en peligro. El gordito miedoso sugiere que mejor vayan a ver cuando salga el sol, aunque ella le asegura que si tanto miedo tiene, entonces puede quedarse aquí. Pero como él teme que jamás regrese y lo deje solo, decide acompañarla a investigar. Durante el camino, Xiaoyu, al usar sus poderes, es capaz de monitorear lo que sucede bajo tierra. Gracias a esto detectó a un despertado al que le falla su alma espiritual porque le bloquearon la alegría. Por lo tanto, se pregunta si este tipo extraño y su hermano fueron los que causaron las explosiones que se oían a lo lejos, debido a que la única persona que conoce capaz de bloquear las emociones es Lucius. Debido a
esto, muy enojada de que este tipo sea uno de los enemigos de su hermano, recargó toda su energía y lanzó un fuerte puñetazo al suelo, lo cual provocó una enorme explosión. Chen Su-an le pregunta si es que acaso se ha vuelto loca, aunque ella le asegura que todavía no, ya que simplemente mató al tipo que se movía bajo tierra. Luego le pide a su jabalí llamado Pipi que excave en una zona específica para que puedan sacar el cuerpo del enemigo. Gracias a esto, ella y el gordito miedoso descubrieron que se trataba de un extranjero. Seguidamente, la pequeña hermana del prota se puso a hurguetear los recuerdos de Antonio y así pudo confirmar que este tipo era un enemigo de su hermano. Aún así, recordando las palabras de Lu Xu sobre que no debe llamar demasiado la atención, Xiao Yu le revela a Chen Su-an que le permitirá tomarse una foto con el cuerpo para que pueda sumar méritos y así destacarse por haber derrotado a un extranjero de alto nivel. Y cuando todo era felicidad para el gordito, se llevó una gran sorpresa cuando la pequeña le dijo que a cambio tendría que entregarle su reloj dorado. Claramente, Chen Su-an no podía dejar pasar esta oportunidad y acabó aceptando el trato. Mientras tanto, tras acabar su combate, Lu Xu regresó con el anciano Chen Baili, el cual le pregunta cómo carajos hizo para huir del enemigo. Nuestro chico, con total naturalidad, le asegura que jamás huyó. Por el contrario, después de su golpe, el extranjero fue quien decidió escapar. El anciano, obviamente sorprendido, le consulta cómo un tipo de nivel E fue capaz de derrotar a otro de nivel B. Lu Xu, muy contento, le indica que ya no es de nivel E, ya que durante el combate logró despertar y alcanzó el nivel C. Y aunque el anciano está atónito por lo que acaba de escuchar, le dice que a pesar de despertar en nivel C, le llevaría tiempo para incrementar su fuerza. Por eso mismo, quiere saber cómo logró derrotar al extranjero. El prota, con la inocencia que lo caracteriza, le asegura que no tiene ni la más mínima idea, porque simplemente lo hizo y ya. El viejo, resignado a que nuestro chico sea medio tonto, le indica que ahora tendrá que ayudarlo a llegar hasta el centro de la ruina, mientras hace lo posible por recuperarse de sus heridas. Minutos después observamos que tras cargar en su espada a Chen Baili, nuestro chico se dirige hacia el centro de la ruina. Durante el camino se encontró con una misteriosa planta que expulsa una grandísima cantidad de energía espiritual, y cuando intentó acercarse a ella se percató de que a su lado se encontraba el pequeño feroz Shu siendo atacado por una serpiente, y luego de salvarlo, el pequeño roedor le suplica que siga con su camino, ya que él pronto lo alcanzará. Sin embargo, eso levantó las sospechas de Lu Xu, el cual se dio cuenta rápidamente que el desgraciado quería quedarse con la misteriosa flor azul. Debido a esto, se adelantó y recogió la flor. De repente, Chen Baili se despertó ante esta situación cuando le preguntó sobre qué sucedió con el fruto de la flor reseca que estaba enfrente de ellos. Nuestro chico le dijo que el pequeño feroz Shu y él se los comieron. El anciano, al verlo un tanto preocupado, le dice que no tiene nada de qué temer, solo debe recordar informarle a su superior los efectos de la fruta. Gracias a que Lu Xu descubrió que realmente a Chen Baili no le interesaban, le revela que solo estaban jugando con él y le obsequió los frutos que obtuvo, aunque le pide que recuerde colocarlo en sus méritos cuando la misión termine. El anciano aceptó el trato y consumió la fruta, lo que le permitió recuperar todas sus fuerzas e incluso obtener mucha más, debido a que se siente que rejuveneció 10 años, por lo que muy contento le asegura al prota que desde ahora le debe un gran favor. De pronto, Xiao Yu y sus animales llegaron al lugar, lo que puso muy feliz a Lu Xu, quien se sintió aliviado al ver que su hermana está a salvo. Seguidamente, el gordito miedoso se acercó a su abuelo. Sí, Chen Baili es su abuelo, para enseñarle que esta vez consiguió méritos dentro de la ruina al matar a un extranjero. Pero de todas las personas a las que debía enseñarle la foto, se la enseñó al único tipo que está consciente de los poderes de Lu Xu y su hermana. Por eso mismo, no creyó ni un poquito en la mentira de su nieto. Aún así, el prota, al descubrir que su hermana fue una buena negociante al intercambiar el valioso reloj de Chen Su-an por el mérito, le asegura al anciano que ellos le ceden el mérito al gordito. Posteriormente, mientras Chen Baili se disponía a recuperar toda su energía, nuestro chico, cansado de esperar, le indica que entonces se adelantará e irá a investigar el centro de la ruina para asegurarse de que todo esté bien. El anciano aceptó que lo haga, aunque le advierte que antes de atacar tendrá que esperar a que él llegue, porque si no, se expondrá al peligro. Como era de esperarse, Xiao Yu no piensa separarse de su hermano otra vez, y debido a esto decidió acompañarlo junto a su ejército de animales. Minutos después, tras localizar a los enemigos, Lu Xu le dice a su hermana que se prepare para atacar, luego de que él compruebe qué nivel tienen los extranjeros. A continuación, el prota decidió fingir ser uno de ellos y, aprovechando el código secreto que obtuvo del espía al que derrotó, logró infiltrarse entre los enemigos sin muchos problemas. Gracias a esto consiguió llegar al centro de la ruina, donde un gran grupo de extranjeros estaban reunidos alrededor del árbol gigante que se encuentra allí. Seguidamente, Lu Xu se dispuso a investigar el poder de todos los presentes. Lo que llamó muchísimo su atención es que nadie parece destacar, y le sorprende que aún con un nivel tan bajo, han decidido arriesgar su vida de esta forma. Luego, nuestro chico decide acercarse a los tipos que parecen los líderes de este grupo, lo cual le permitió descubrir que hallaron una posición
posible puerta que los llevará al tesoro de la ruina, aunque al estar cubierta por las fuertes raíces del árbol gigante, no lo tendrán fácil para ingresar. Pero al ver que los extranjeros están bastante apresurados porque no quieren enfrentarse a Chen Bailey, nuestro chico piensa en un plan para demorarlos el mayor tiempo posible. De repente su plan comenzó a correr peligro porque Lian Che y Li Dian lo descubrieron. Como era de esperarse, lo gritaron a los cuatro vientos, provocando que los líderes extranjeros se pusieran en alerta y lo amenazaran con sus armas. Ante esta situación, Lu Xu, realizando el código secreto que se robó, le asegura al líder que estos tipos están equivocados, porque él es el espía oculto en el condado Qin y su nombre es Lily. A continuación le indica que tiene una información muy importante que contarle, ya que está seguro de que Chen Bailey murió. Luego le enseña que logró recolectar un poco de arena blanca con la que el extranjero lo atravesó antes de huir herido. Además le dice que se encargó del cuerpo del anciano arrojándolo a un estanque, para que a los tipos de Tianlu Diwan les llevase mucho tiempo encontrarlo. Esta noticia puso muy contento al líder, quien le informa la grandiosa noticia al resto del grupo. Posteriormente le pide a Lin Chen que se encargue de abrir la puerta secreta con su gigantesco poder de fuego. Sin embargo, mientras Lin Chen intentaba ganarse el respeto del líder de Shenji, el líder le pidió que se detenga, ya que le informaron que miembros de Tianlu Diwan se acercan al lugar. Por lo tanto, como aún nadie ha descubierto su verdadera identidad, el líder se dispone a engañar a Yan Shuji, quien le pregunta qué sucedió para que haya lanzado 3 bengalas desde esta zona. Él responde que lo hizo para informar que hallaron el centro de la ruina, aunque aún no le puede permitir pasar porque quizás otros llegaron antes y pueden haber preparado una emboscada. Sin embargo, como esta excusa no convenció ni a Yan Shuji ni a sus compañeros, el líder de Shenji le pidió a sus súbditos que se encarguen de la situación. Debido a esto, se desató un fascinante combate entre los estudiantes y los espías infiltrados en la ruina. Pero cuando los espías de Shenji creían tener la ventaja por superar a los alumnos en números, nuestro chico le ordenó al pequeño feroz Shu que le diera la señal de ataque a Xiaoyu, quien nada más recibirla, se puso muy contenta de que por fin la dejarán participar en la acción. Seguidamente, Xiaoyu y Pipi se encargaron de equilibrar las cosas, lo que levantó el ánimo de los estudiantes de Daoyuan. Ante esta situación, el líder de los espías da la orden de que Lian Che se encargue de la puerta lo más rápido posible, mientras que el resto tienen que enfrentar a los estudiantes que aún siguen vivos. Lu Xu, al escuchar esto, gritó lo más fuerte posible lo que debía hacer Lian Che, lo que en solo un segundo lo convirtió en el objetivo de Yan Shuji, quien se abalanzó sobre él. Aún así, el rubio engreído se encargó de demostrar que es bastante poderoso, cuando además de debilitar la puerta del tesoro, también detuvo al amigo de nuestro chico. Sin embargo, cuando los espías estaban dispuestos a terminar con su vida, fue salvado justo a tiempo por Cao Qinzi. Pero el líder de Shenji, cansado de perder el tiempo, dejó de ocultar su poder y utilizó su espada para abrir la puerta hacia el tesoro, mientras le ordena a su gente dejar de lado a los estudiantes para concentrarse en el objetivo principal. Por lo tanto, ahora Lu Xu debe tomar una importante decisión: ir tras el líder de los espías o ayudar a su hermana. Muy a su pesar, el prota acabó decidiendo acompañar al líder de Shenji, lo cual sin saberlo fue la decisión correcta, porque después de partir llegaron los refuerzos de Tianlu Diwan, los cuales se encargaron de capturar y derrotar a todos los espías que se habían quedado a combatir. Seguidamente, Yan Shuji junto a un pequeño grupo de alumnos más fuertes se adentraron hacia el centro de la ruina para localizar al líder enemigo. Pero tras avanzar algunos metros encontraron parte del grupo enemigo desvivido por las raíces que habían a su alrededor, y como si eso no fuera suficiente, de pronto una flor gigante emergió de la nada misma para capturar a varios alumnos de un solo movimiento. Ante esta situación, tanto Yan Shuji como Cao Qinzi hacen lo posible por no acabar atrapados. Aún así, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles, Xiaoyu y Lily llegaron a debilitar la flor gigante, lo cual le permitió a los amigos de Lu Xu destruir la amenaza que acabó con muchos de los suyos. Por otro lado, nuestro chico intenta mantenerse oculto para que nadie se dé cuenta de que a él no lo atacan los monstruos de la ruina, ya que tiene la capacidad de ocultar su energía espiritual. Sin embargo, el líder del grupo también se percató de que al cubrir su energía espiritual los beneficiaría en no ser atacados. Debido a esto, se encargó de levantar una barrera que mantuviera la mayor cantidad de miembros fuera de peligro. Pero como era de esperarse, Lu Xu no se quedaría de brazos cruzados, y luego de recordar que las raíces se robaron su tofu apestoso, decidió invocar un poco del mismo con la esperanza de que los vuelvan a atacar. Y tal como lo creía, esa fue una magnífica jugada, ya que los monstruos comenzaron a atacar a los espías sin importar que su energía espiritual estuviera oculta. Por lo tanto, después de encargarse de la mayoría de espías, Lu Xu observa desde las sombras lo que el líder de la organización y sus súbditos más cercanos hacen con el centro de la ruina. Gracias a esto descubrió que dentro de la flor demonio frente a ellos se encuentra el ojo de matriz. Sin embargo, mientras buscaban un buen lugar para esperar a que llegue Chen Bailey, sus enemigos lo descubrieron.
Wam, por lo que rápidamente lo rodearon para exigirle que les diga su identidad. Debido a eso, el prota le revela que él es Lu Shu, director del departamento antiespías. Pero como el líder no confiaba en su palabra, le asegura que su departamento secreto está bajo las órdenes de Nie Tim, el tipo más poderoso de Tianluo Di Wam. Seguidamente les advierte que esta será la última vez que los pide, ya que deben bajar sus armas y rendirse, o de lo contrario, no podrá hacerse cargo de lo que suceda. Como era de esperarse, ninguno de los espías estaba dispuesto a hacerlo, por lo tanto Lu Shu, haciendo uso de sus armas mágicas, se dispone a enfrentarse a ellos sin morir en el intento. Por otro lado, mientras el prota se encargó de intimidar un poco a sus enemigos, vemos que Chen Bailey poco a poco comenzó a superar el nivel B, lo que llamó la atención de todos aquellos alumnos que los observaban con la boca abierta, ya que el anciano empezó a levitar frente a ellos. De vuelta con nuestro chico, observamos que se encuentra en peligro y suplica que aparezcan algunos refuerzos, porque se le acabaron las ideas. De repente, para su sorpresa, Xiaoyu y sus compañeros llegaron para apoyarlo en el combate, pero antes de que lo puedan alcanzar, el líder de los espías se encargó de cubrir la entrada, debido a que sabe que en solo unos instantes despertará el protector de la ruina, lo que significa que todos ellos van a morir. Lu Shu, sin comprender su plan, le pregunta si es que es estúpido porque al haber cerrado la entrada, ambos morirán, pero él, sin decir ni una palabra, se dio vuelta para exigirle a sus súbditos que le entreguen sus vidas, y lejos de lo que el prota podía prever, ambos súbditos se desvivieron para entregar sus vidas a cambio de la causa. Gracias a esto, el líder enemigo se convirtió en un demonio rojo. Nuestro chico, muy preocupado, intenta alejarse lo que más puede de él, aunque al hacerlo fue atacado por la protectora de la ruina, a pesar de que ya no le queda nada de energía espiritual. Debido a esto, Lu Shu hace lo posible por evitar ser consumido por las raíces asesinas que se lanzan contra él. Pero, aunque lo da todo de sí, no fue capaz de soportar que tanto la protectora de la ruina como el líder de los espías lo ataquen a la misma vez. Mientras tanto, Xiaoyu y Yan Shuji, de manera desesperada, utilizan sus propias manos para abrir la puerta que los llevará junto al prota. De vuelta con Lu Shu, vemos que cuando estaba a punto de aceptar su cruel destino, fue salvado por Nie Tim, el cual se encargó de la protectora de la ruina con mucha facilidad. Seguidamente le revela al líder de los espías que hace tiempo lo ha estado observando, lo cual hizo molestar a Lu Shu, quien se queja de que lo haya hecho luchar de manera innecesaria, aunque Nie Tim ni siquiera le presta atención a sus palabras. Ante esta situación, el líder de los espías le asegura que ahora su poder se encuentra por encima del nivel B, por eso mismo se encargará de acabar primero con nuestro chico. Pero como se podía esperar del tipo más fuerte de la organización del prota, vemos que antes de que el enemigo pueda alcanzar a Lu Shu, se encargó de desvivirlo con su espada. Por lo tanto, el prota, un tanto confundido con la situación, le consulta a Nie Tim porque decidió atacar recién ahora, a lo que él básicamente respondió que lo hizo para poner a prueba a los estudiantes que prometieron proteger el país. Luego, mientras se disponía a marcharse, elogió a nuestro chico por su gran demostración de combate y le revela que al salir de la ruina debe visitarlo en la capital para que pueda darle un mayor cargo en la organización. De repente, Chen Bailey los interrumpió después de haber superado el nivel A en su despertar. Lamentablemente llegó demasiado tarde, aunque eso poco le importó, porque al ver que Nie Tim estaba en el lugar, se enfureció al descubrir que solo lo utilizó como cebo. Nie Tim le asegura que en realidad no fue su idea. Aún así, recogió el ojo matriz y se marchó sin dejar rastro. Gracias a esto, nuestro chico logró reunirse con el resto de sus compañeros, quienes estaban felices de verlo. A continuación, Chen Bailey apareció en el lugar para indicarle que puede ser el primero en regresar a casa, porque anotará sus méritos de forma personal en cuanto llegue a la capital. Y tras escuchar la grandiosa noticia, el prota se reunió con su hermana, quien entre lágrimas le da un fuerte abrazo porque creía que lo había perdido para siempre. Y bueno, de esta manera termina la primera y segunda temporada de este anime. Aquí en pantalla te dejo otra serie para que la vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.